Bienvenidos, iniciamos la tarde muy fría en nuestra ciudad de Medellín, Antioquia, Colombia, a quien nos cogió la noche. ¿Cómo están todos ustedes? Me supongo que muy bien, y los que están viendo la repetición me imagino que mucho mejor ya en sus camas viendo este programa informativo y de opinión. Han pasado demasiadas cosas, ayer no pasó tanto, hoy sí el panorama está como bastantes noticias para contarles a todos ustedes. Arranquemos con esas tristes noticias que realmente lo dejan a uno como pensativo en este país, Dube. Vámonos para Terra Norte, en Santander. Nacho, sí, allí efectivamente pues ocurrió un hecho muy lamentable. Me está hablando de los muertos, de las masacres, sí. El Tarra. Fueron Tarra Norte. Tarra Norte de Santander. Norte de Santander, bueno, completamente equivocado, desconozco. Tarra, en norte de Santander. Se llama El Tarra. El Tarra. Hace parte de los municipios del Catatumbo, que están actualmente en conflicto por lo del ELN y las disidencias aquellas del EPL que todavía existen. Y las FARC. Y disidencias de las FARC recién llegadas, diríamos. Sí, muy lamentable, Nacho, pues esto se conoció prácticamente, fue en horas de la madrugada de hoy. Sin embargo, pues desde ayer comenzaron a rodar unas imágenes muy fuertes que no quisimos pasar en su totalidad porque son muy frías, son las personas... miren, ustedes pueden observar, obviamente tuvimos que distorsionar estas imágenes porque muy lamentable, 8 personas que perdieron la vida, pues allí, como lo decía Germán hace un momento, opera el EPL y el ELN, las autoridades aún desconocen esta situación. El presidente Juan Manuel Santos pues dijo que le ordenó al ministro de Defensa y obviamente a todas las autoridades dar con los responsables de este hecho tan lamentable, que investiguen a fondo. Sin embargo, pues el ELN también ya salió en un comunicado a decir que no habían sido ellos y que por el contrario hacían como un pésame precisamente por esta masacre. Esta, Nacho, la situación bien complicada. Y esa situación, que ojalá no pintara en ese sentido, parece ser que se va a volver a irradiar por todo Colombia. Germán, ¿usted qué tiene para contar? No, Nacho, a propósito de esta masacre que ocurrió pues ayer, lo que se conoce hasta el momento es que dentro de las víctimas había un líder campesino de una asociación de campesinos del Catatumbo y también 2 desmovilizados de las FARC. Del antes grupo guerrillero FARC, hoy que es partido político, se habían desmovilizado en el proceso de paz con el gobierno nacional. Aparecen dentro de las víctimas. Lo que decía Duber es cierto, las autoridades señalan al EPL y también al ELN, porque ellos son los que tienen esa pugna allí por el control territorial en el Catatumbo. Acuérdense que el Catatumbo también es la zona donde secuestraron a la periodista española, se me olvida el nombre, Salud Hernández, sí. También a otros periodistas de RCN y Caracol. Un tema bastante complicado allí en el Catatumbo, Nacho. Los señores del EPL y el ELN salieron a desmentir las versiones que los señalan a ellos como responsables de esta masacre, pero el hecho es que son 9 personas muertas, 2 heridas. Creo que 10. Bueno, se hablaba de 9 inicialmente, seguramente con el pasar de las horas, pues las personas heridas, normalmente... ¿Y esto fue a la luz del día, a quemarropa, por lo que veo en las fotografías? En un sitio donde estaban estas personas, llegaron hombres desconocidos y dispararon contra las personas que estaban ahí, Nacho. Pues es que no habría otra posibilidad sino de estos grupos que tienen influencia en esa zona como los responsables de esta masacre, y estamos hablando de, bueno, 9, tal vez 10 personas si se confirma la muerte de una persona más. Esto es una paz pues aparente. Es mucha gente. Una Nacho, paz eso fue en un billar. Sí, en un billar. Qué tristeza. Yo no sé si mentirosa, José, pero sí es muy aparente. En Colombia como que nos gusta matar. Pero No, Nacho, la situación allí en norte de Santander, esto no es nuevo. Ya se venía denunciando justamente las confrontaciones, los hostigamientos, los enfrentamientos entre el ELN y el EPL. Simplemente que, como siempre, hay que esperar que ocurra una tragedia para que las autoridades pongan los ojos sobre los lugares que están siendo afectados. Si no hay muertos, si no corre sangre, no aparecen las autoridades. Hay que esperar a que pase algo grave como esto y tan lamentable para que ahí sí se nombren comisiones, para que ahí sí se dé la orden de combatir estos grupos y dar con los responsables. Bueno, tenemos un último minuto internacional. Último minuto.
Bueno, hace pocos minutos pasó algo en México. ¿Qué fue, Julián? Nacho, pues acaba de llegarnos una información donde dice que se acaba de registrar el desplome de un avión de Aeroméxico a 5 minutos de haber despegado del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria, ubicado en la ciudad de Durango. Se indica que el vuelo registrado es el AM2431 y salía de la ciudad de Durango a eso de las 3:09 de la tarde con destino a la Ciudad de México. Era un avión Embraer E190 de Aeroméxico Connect con matrícula XA GAL. Triste, cuando se queda en avión siempre son... ¿Qué cosa? Claro, y más o menos, ¿cuántas personas había? ¿Más o menos 80 o algo Pues así? sí, alrededor de 80 personas dice el informe que se transportaban en esta aeronave. Muy bien, Duber, ¿qué pasó en Tarazajo? Nacho, en Taraza una situación muy lamentable, pero a la vez positiva. Le digo lamentable y positiva porque... Lamentable porque allí resultó herido un niño de tan solo 2 años, pero no fue en Taraza. Enseguida le cuento la de Taraza. Esta es en Turbo. Un niño de 2 años que resultó herido por una bala, un impacto de bala. El niño se movilizaba con su papá en una motocicleta. Pues allí algunos miembros del Clan del Golfo habrían disparado contra ellos dos. El niño resultó con una herida precisamente en la cabeza, el papá con una herida en el rostro, en el cuello y otras partes del cuerpo, permanecen en delicado estado de salud. Nos dicen las autoridades que este atentado se habría presentado porque el hombre, que es un uniformado, pues días antes le habría propinado un duro golpe allí al Clan del Golfo. Se habría producido una captura, había incautado de hecho algunas armas a una persona y que al parecer esto sería el fruto pues del atentado, lo que produjo el atentado. Por esto las autoridades indicaron que capturaron a alias Papa. Él es identificado como Jesús Alberto Palacios Orjuela. Llegaron hasta su residencia precisamente allí en el municipio de Turbo y esta persona se encontraba en su vivienda. Allí llegó el ejército, la policía, con información de la ciudadanía, quienes lograron la captura en las últimas horas de esta persona que sería el responsable de haber atentado contra este niño de 2 años y contra su papá, un miembro de la fuerza pública. Oiga, y hablando de fuerza pública, usted me dice que 18 pelotones para la policía. No, Nacho, para el ejército. Para el ejército. Exacto. ¿Cuánto tiene un pelotón? Pues se habla que en total estos 18 pelotones comprenden un promedio más o menos de 700 hombres. Opa, bastante. Entonces son bastantes los hombres que llegan a reforzar la seguridad en el departamento de Antioquia. Este anuncio se dio cuando finalizó el Consejo de Seguridad, que es tradicional todos los martes allí en la gobernación de Antioquia. El gobernador dijo que el ejército anunciaba que llegaba acá al departamento. Llegaban 18 pelotones, como les decía, que comprenden por lo menos 700 hombres que van a ayudar con el tema de la erradicación de los cultivos ilícitos. Se hizo un informe muy detallado, el gobernador hablaba que aspiraban a que de pronto se lograra erradicar el 80% de los cultivos en el departamento y que esto iba a ser un golpe contundente a los grupos delincuenciales. Dando este golpe, Nacho, pues dice el gobernador, se mermaría de manera importante la violencia que se vive en el departamento. Le voy a decir qué pienso. ¿Qué piensa, Nacho? Que seguimos como con las cosas al revés. ¿Por qué? O sea, es que esa cantidad de soldados deberían estar en búsqueda de todas estas bandas criminales y buscar que estos son los que están amenazando la institucionalidad de este país. ¿Cuánto se habla? Una barbaridad de gente. Se van a ir a erradicar coca. Y Pero la Nacho, policía se ¿sabe va a qué? combatir la Acompañamiento de guerrilla. los campesinos. Estamos con el panorama completamente al revés. Nacho, sabe que yo no estoy tan en desacuerdo con la estrategia. De pronto quizás no sea el ejército, pero la estrategia me parece buena, porque es que el oxígeno de cualquier grupo, venga de donde venga, es la droga. No, ellos compran armas. Pero vaya y búsquelos a ellos. Es que donde usted les tumbe el cultivo, a la media cuadra ya lo están sembrando. Y usted fue y lo tumbó y al ratico ya lo están volviendo a sembrar. Pero es que lo buscan, eso. Nacho, cogen a uno y ya hay otros dos esperando que el puesto... Por eso, que ahí acaban es de que iban a capturar. capturar a todos estos pillos. Vea, ahorita vi unos videos. En el Urabá antioqueño, Germán Mendoza ya se está fumigando con drones. Estos drones tienen capacidad hasta para 80 litros del herbicida. del herbicida que estén utilizando. Pueden volar durante 1 hora. ¿Sí? Suficiente. Y adicionalmente a eso, pueden volar las 24 horas del día, porque usted le pone las
las las coordenadas coordenadas. y va el aparatico, ñin, vuelve, todo. vuelve a las 6. Viene, lo retanqueen y vuelve y arranque otra vez. Nacho, O y sea, eso no se lo bajan muy fácil. Sí, porque vuela bajito. Tiene que volar Que lo bajito. disparen. vuelan los Espérate. sí, helicópteros, José, Nacho. pero vuelve y juega. Entonces, seguimos erradicando en este país a dos manos y mandamos al ejército a erradicar. ¿Y qué está pasando con los cultivos? Acuérdese que están Están sembrando, creciendo. no, y están poniendo minas para evitar esa erradicación manual. Yo no sé. Y yo también amenazas insisto, a los pues, sí, campesinos. yo insisto en que Claro. creo que no me parece que un soldado debería estar haciendo No. esos Lo trabajos. que pasa, Nacho, Exactamente. sería bueno saber si estos soldados van a hacer la erradicación directamente ellos o a prestar El seguridad a acompañamiento. los erradicadores, que son los que se encargan de esa labor directamente en el campo. Porque lo que ocurre cuando envían estas cuadrillas es que hay ataques por parte de los grupos armados ilegales, que son los dueños de los cultivos o están protegiendo los cultivos o se lucran de ellos y atacan a los erradicadores. Desde que comenzó la erradicación manual han matado a muchos de ellos. Pues yo no sé si sería bueno averiguar Eso si sí me estas parece. personas van a participar soldados. Yo no me imagino a los soldados haciendo eso, sino Debe más ser, bien pues, la protección brindando de los acompañamiento para proteger a estas personas mientras hacen la erradicación. Bueno, me queda con esa duda. Es que siempre veo muchos hombres, 800 ayudarían Bastante. a hacer cosas interesantes. Y pero aparte vuelve y porque juega. La en otras- policía combatiendo y los otros, o sea, al revés las funciones. Y además porque hay otras comunidades que son, digamos que bastante retiradas a esa periferia urbana y que necesitan mayor acompañamiento del Estado, por lo menos del Ejército, para que no los estén, digamos que asustando o intimidando con amenazas para que dejen sus cultivos y siembren otros cultivos, por ejemplo, como le ve la hoja de coca. Germán Mendoza, escándalo por venta de boletería. Sí, Nacho, se conoció desde ayer la Superintendencia de Industria y Comercio, este señor Pablo Robledo, Pablo Felipe Robledo, que ha hecho una labor impresionante, es el de los famosos carteles, de los pañales, los papel higiénico y todo. Pues él habló ayer sobre el tema y hoy han dado más detalles sobre lo que ocurrió. Acuérdese usted, Nacho, y televidentes y compañeros de la mesa, que cuando hubo esos partidos de eliminatorias de la Selección Colombia, hubo un día específico donde anunciaron la salida de por lo menos 6.000 boletas y cuando la gente iba a buscar las boletas, en Ticket Shop no había ni una sola. Ahí está, mire la prueba, eso fue lo que pasó en ese momento. Son estas boletas, específicamente el partido contra Brasil que se jugó en Barranquilla. Y resulta que la superintendencia encontró cuál era el entramado. Comenzó desde el principio cuando se había adjudicado la licitación privada para que Ticket Shop fuera el operador encargado de vender estas boletas a los aficionados. Pues resulta que esta gente de Ticket Shop presentó una propuesta económica que era inviable según el superintendente de Industria y Comercio, es decir, eso no les daba plata y no se entiende cómo se metieron en ese negocio si iban a entrar a pérdida. Pero no iban a entrar a pérdida porque el negocio no era la venta de las boletas, sino la reventa. Por ¿Qué Dios. pasaba con esto? Había otra empresa que se llama Ticket Ya, que sería como la siguiente, que era la que hacía todo el cuento. Y estas personas, con el beneplácito de o al menos con la vista gorda de la Federación de Fútbol, pues hicieron el negocio. ¿Qué era lo que pasaba? Que las boletas se agotaban aparentemente, pero esas boletas aparecían en otros portales para que la gente las comprara a por lo menos 150% más del valor que estaban en la venta normal. Ahí estaba el negocio cuando la gente entraba, agotadas, pero si quiere, sabemos que hay una parte donde las están vendiendo y lo remitían hacia allá. Debería ser proporcional. ¿Cómo así? ¿Qué? Entonces, por hacer esta irregularidad, usted tiene 3 años de cárcel, pero como usted se ganaba el 150, vamos a aumentarle el 150% de la pena. Sí. Mafiosos, descarados, Sí, eso ladrones. es un descaro, eso es Son unos ladrones. Cada vez, por eso es que renegamos tanto de la corrupción en este país. Así debería ser. Usted se ganó el 150, listo, 150% más de la pena. Y entiérrenlos. Pero es que no van a aprender, porque tenemos una justicia muy debilucha y que no quiere funcionar. Tengo que hacer una pausa obligatoria y vuelvo con ustedes.
Microporo Prolatex, la mejor opción en microporo, fabricado especialmente para pieles sensibles y delicadas, diseñado para uso quirúrgico, desprende sin dolor, no irrita la piel y es hipoalergénico. Copitos Jockey, flexibles, más suaves y compactos, facilitan la higiene de áreas sensibles y delicadas. Utilízalo para corregir el maquillaje de los ojos y las pestañas, porque tú y tu familia merecen lo mejor. Encuéntralo en droguerías, tiendas de belleza y cacharrerías. A petición de ustedes, Cómpralo TV presenta Estado, Política y Economía en Colombia, Capitalismo Burocrático y Gangsteril, el libro del doctor Gilberto Tobón desde 65.000 pesos más envío. Venta asistida en el 311-675-1484. Pago contra entrega en más de 300 municipios y domicilios en todo el país. Cómpralo TV, buen precio, fácil y seguro. Y hablando de este libro del doctor Tobón, el próximo miércoles de hoy en 8, para todos los que preguntan, aquí lo tendremos sentado en la mesa de trabajo hablando de temas varios del país, de esta consulta anticorrupción y de muchos otros temas. Estará aquí el próximo miércoles a ver qué pasa con sus opiniones tan fuertes. Usted iba a rematar diciendo lo de las boleterías, que también se lo habían ofrecido a otra empresa. Sí, Nacho, mire, lo que pasa es que estos señores de Ticket Shop fueron los que le jalaron al negocio de la reventa. La investigación que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio es que a los señores de Tu Boleta se les había mencionado también como posibles beneficiarios de este contrato, como operadores, pero con la condición de que le jalaran al tema de la reventa. Ellos dijeron, nosotros así no funcionamos, solo la venta y ya las comisiones normales. Y los señores de Ticket Shop, sí. Estos señores de Ticket Shop, cuando se armó el alboroto y se despertó se destapó el escándalo, pues decidieron colaborar con la superintendencia, se convirtieron en delatores y fueron los que comenzaron a contar todo lo que estaba pasando, y ahí aparecen, hay pliego de cargos para estas personas, para la gente de la Federación de Fútbol, para algunos presidentes de clubes que también estarían involucrados, es decir, todo el tema de fútbol involucrado en esto, porque es que estamos hablando de partidos de la Selección Colombia, mucha plata de por medio, y también se habla de que el proceso pues durará un poco de tiempo, pero las sanciones pueden ser muy altas. Nacho, en práctica, ¿qué utilizaron en 8 de los 9 partidos de local de la Selección Colombia? Totalmente nefasto. Vuelvo y digo, se ganaron el 150%, entonces tomen su pena, 150%, y medio acusadito y chao, que se fue. Es que eso pasa, Nacho, con cualquier partido. Mire, la gente se queja mucho de eso hasta con los partidos del fútbol local, que es que van a comprar las boletas y ya no hay. Y aparece un mundo de gente revendiendo en los estadios del país, no solo aquí, sino en toda parte, un mundo de gente con boletas hace rato, vendiéndolas más caras, y la gente no entiende cómo diablos los revendedores consiguen primero las boletas. Pues ahí está la explicación de por qué pasa eso. Don John Jairo, gracias. Y creo que llegó el momento de invitar al gerente de Solobús. Muy buena tarde, Nacho. ¿Cómo le parece que en el municipio de La Estrella, la empresa Solobús, con un servicio súper malo, ahora para colmo cambiaron la ruta 3 Zanzibar 018 y ya no van al barrio San Diego y Hospital, ni tampoco ninguna ruta va hasta Confama? Muchas gracias. Pues don John Jairo, traeremos al gerente de esta empresa porque últimamente recibo demasiadas quejas, así que estaremos muy pendientes del tema. Hablando de los 18 pelotones, que inclusive suena muy simpática esa palabra, porque se imagina uno a 18 personas, como decimos los paisas, 18 pelotones. Yo no sé cuántos soldados tendrá un pelotón, averígüeme ese dato duro. Bueno, en todo caso, 18 pelotones que se van a ir a erradicar. Maravilloso, listo. Lo vamos a tener que aceptar, que sean estos muchachos, en vez de estar buscando a todos los pillos, estén arrancando maticas, salieron de ese potrero, están en el de al lado y ya los otros están sembrando ahí, metiendo la semillita y esperan a que se vayan, y esto va a ser un tema de nunca acabar. Pues resulta que Germán nos tiene una noticia de la dosis mínima que ahí sí me quedé, mejor dicho, estupefacto. Por no decir estupefaciente. Sí, por no decir estupefaciente. Bueno, Nacho, y la noticia viene de la Fiscalía, porque el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, radicó en el Congreso... 36. 36 un pelotón. Eso. Dice Joan Sebastián. Sí, señor. Bueno, entonces. La Fiscalía radicó en el ya Congreso... pasó a 45. 36, 45. Duber, llámese al general. Bueno, entonces la Fiscalía, Germán, qué pena con usted. Esperemos si hay otra cifra por ahí. A ver qué nos dice. La Fiscalía radicó un proyecto de ley ante el Congreso de la República que busca reglamentar esto de la dosis mínima, Nacho. Acuérdese que ha habido una discusión por cuánto es una dosis mínima y cuántas dosis mínimas puede cargar una persona. Con eso de
la dosis de aprovisionamiento, que es lo que se argumenta para que la gente pueda cargar más de lo que debería. Pues lo que se busca con esto es endurecer penas, por supuesto, pero hacer claridad sobre cuánto es una dosis mínima y qué pasa si una persona lleva más de la dosis mínima. Incluye algunos de los apartes que no se conoce todo el texto en estos momentos, pero uno de los puntos que llama la atención es que en este proyecto de ley se penalizaría a la persona que lleve más de dos. Es decir, que lleve ya que lleve La más tercera. de una, que lleve más de una, perdón, que lleve la segunda dosis mínima, ya sería penalizado, porque se supone que la dosis mínima es una, la que usted debe cargar, y si necesita ir mal, pues le toca ir a su casa a buscarla, pero no andar con ella para arriba y para abajo, que eso es en lo que se escudan los traficantes de drogas, los del microtráfico, para no ir a la cárcel. Hay un vacío ahí en esa ley. Lo que busca este proyecto es quitar todos los vacíos para que se sepa cuánto puede cargar usted. Entonces la idea es dosis mínima, una dosis mínima. Si lleva dos, ya es penalizado con lo que dirá la ley, pues de cuánto le dará de aprehensión o de detención o de cárcel, lo que cargue como dosis mínima superior a lo permitido, y también endurecer penas para estas personas. Y así dice la Fiscalía, lo que se buscaría era evitar que los muchachos caigan en este tema de la drogadicción también y en el tema del microtráfico. Bueno, entonces vea, Joan Sebastián me dice, en la Armada supuestamente un pelotón es de 36. Juan Restrepo, en mi época de ejército, contingente 5, en 1993 éramos 4 pelotones de a 30 soldados. Una compañía tiene 72 y me quedé ya ahí cada vez más perdido. Rocío Esa, de 26 a 55 pelotón. Me dicen que un promedio Pero, entre ¿a quién le dijo así? 35 y 40 Entonces no hombres. tiene una cifra cerrada, sino entre ¿cuántos dice usted? 35 y 40. Depende del pelotón. Perfecto. Depende Bueno, del pelotón, es correcto. Pues de la cantidad que lleve cada... La función, sí. muy bien. Bueno, continuemos con mucha más información y pues voy a preguntarle a Germán Mendoza, ahora qué es lo que está pasando con la carne. Cada vez que compramos una puntica de anca, solomito no porque es muy caro, hay que comprar establa, algo Pero que también. porque un solomito vale toda. Nacho, lo que encontró el INVIMA es preocupante porque usted ha visto que los que hacen físico-culturismo utilizan anabolizantes y todas esas cosas para aumentar masa muscular. Pues eso parece que no es muy nuevo, pero como que no lo habían descubierto, que en las vacas también se usa, le utilizan anabólicos para aumentar la masa muscular del ganado y así puede más carne y más negocio. Y aparte de eso, unos antibióticos que ya no están permitidos en Colombia aparecen en unas muestras que el INVIMA hizo en varias regiones del país, incluida Antioquia, y encontraron en fincas y en mataderos que había rastros de estos elementos en la carne que ellos analizaron. Hablan de más de 4.000 muestras que mostraron trazas que llaman ellos de anabólicos, anabolizantes, que eso no está permitido, eso no es apto para el consumo humano, por supuesto, y de los medicamentos que yo le digo, los antibióticos, que hay unos antibióticos que sí están permitidos y si se hacen en la aplicación correcta, la vía parenteral que llaman, pues está bien, pero a veces se publican como no son o se utilizan unos que ya están prohibidos en Colombia, pues eso es perjudicial. El para la salud. cartel de los antibióticos de las vacas. También. Porque si los están aplicando es porque alguien los está vendiendo. ¿Cuál será esa empresa irresponsable que los está vendiendo? Y que en el pasado también se había Sí. medio asociado con los pollos, Nacho. También. Sí. Complicado, pero bueno. ¿A comer qué? Vegetales, Huevo. vegetales. Vegetales. Sí, sí. Vegano. Julián, ¿usted qué está tomando agüita? Porque tiene una noticia de esas horribles, ¿o qué? Pues no tan horribles. Cuente. Ayer estábamos hablando precisamente del alcalde de Caldas sobre el tema de los cupos para taxis que se necesitaban allí. Y dice el alcalde que a raíz pues, de ciertas, digamos, discrepancias que se llegó ahí con el gremio de taxistas, resultaron unas amenazas en redes sociales. Él dice que puede ser un gremio de taxistas que estaría detrás de estas amenazas, que lo señalan de ser un objetivo militar para estas personas, ¿cierto? Lo declaran. Lo declaran objetivo militar. Dice el alcalde que hoy estuvo reunido con la fiscalía, con la personería, con la policía, para precisamente ver de qué forma logra, digamos, conseguir seguridad, porque está muy preocupado por él y por su familia. Además, dice el alcalde que no sabe por qué se le extraña que las personas estén
quejando de este cupo que se está solicitando, porque desde el 2000 se estaba solicitando, y además porque él dice que es el municipio con menos taxis. Él dice que Sabaneta tiene 3.500 y Envigado tiene 7.500, entonces ahí solamente hay alrededor de 200 taxis. Es que incluso en el tema, con esta serían 265 taxis en el momento, pero manifiestan que desde la administración de Guillermo Escobar, que fue un alcalde hace 8 años aproximadamente, él había solicitado al área metropolitana tener la adquisición de nuevos cupos, pero eso no se lo dieron por la aprobación, pues, o sea, no le dieron el aval, porque precisamente no tenía como ese registro técnico. Con la administración de Mónica Reigosa también se adelantó solamente como un estudio previo, pero más no se hizo el estudio técnico para hacer la valoración de ingresar estos nuevos taxis. Lo que la gente manifiesta y que ellos dicen, bueno, y crezcamos el parque automotor tipo taxi, pero que sea con las mismas empresas del municipio, más no con empresas de Medellín. Allí lo preocupante, Nacho, pues sacando un poco de lado la situación de los conductores de taxi que ayer la mostramos, las protestas. Ya es el alcalde el amenazado y también hay otros los concejales, 8 concejales que están amenazados. Caldas. Hoy en horas de la mañana hubo un consejo de seguridad, precisamente el general Oscar Gómez Heredia estuvo allí evaluando la situación, buscando de dónde pueden venir estas amenazas, tanto de los concejales como las amenazas al alcalde, que las amenazas fueron sacadas de una cuenta de Facebook. Cuenta que nos dimos a la tarea de mirar, de consultar, y fue una cuenta creada en 2016, no hay fotografías claras de nadie, nadie no tiene un nombre claro. Es una persona que amenaza desde redes, como lo han venido haciendo con diferentes personajes, con periodistas, con personajes políticos, pero las autoridades están tratando de establecer esta cuenta, quién pertenece y quién la creó. Nacho, acuerde que en el negocio de los taxis, detrás del negocio están los cupos, que Lina nos dirá, yo no sé ahora cómo estén, pero en algún momento alcanzaron a estar a 60, 70 en el millones municipio de Caldas, según lo que tengo entendido, el cupo por taxi es 80 millones de pesos. Imagínese. Y son 141 nuevos, entonces más de 11.000 millones de pesos. Además, acuérdese que hubo limitación en los cupos de los taxis, porque acuérdese que en un determinado año dijeron, bueno, es que ya hay demasiados taxis, digamos en la ciudad de Medellín. Valdría la pena también recordar que esos taxis no solamente estarían prestando el servicio en Sabaneta allá, porque aquí en Medellín vemos taxis que no solamente son registrados en el tránsito de Bello, en Envigado, en Itagüí, sino que hay taxis que pertenecen a otros municipios y aunque se supone que no deberían venir a prestar servicio aquí a la ciudad de Medellín, sino quedarse en su área, pues aquí los vemos. ¿Pero el cupo lo cobra el gobierno? La empresa, no, la empresa, y ahí es donde también gana quizás el organismo de tránsito que asigna los cupos. Pero yo, por lo que nos dijo aquí un especialista que tuvimos la otra vez, el gobierno no cobra el cupo. El gobierno por eso, el cupo es como la prima de un local. Sí. Ya, entonces yo saqué mi carro nuevo, usted no está pagando cupo. Es correcto. Usted no paga cupo. No paga cupo. Bueno, Pero si usted quiere ir a comprar un taxi de segunda en otra parte y lo quiere traer para acá, ese señor le dice, qué pena, ya, Nacho, como yo eso es tan sencillo como en la alcaldía de Sergio Naranjo, no sé si usted la recuerda, por a final del 1997, algo así, que un gran escándalo porque acá se sacaron como 2.000 taxis, algo así. Imagínese, eso no... O sea, ese fue el gran fortín electoral del alcalde de turno, secretario de tránsito y demás, y de los empresarios de las compañías de taxis. Estuve leyendo con respecto a lo que dice Yasmín, y lo que entendería uno es que pueden salir a comprar X cantidad de taxis nuevos y de una vez entran, ¿sí o no? No es ir a buscar taxis viejos. Sí, claro, taxis Deben nuevos. ser nuevos. Taxis nuevos, sí. Que entran y Taxis se le da la posibilidad de que ingresen X cantidad al municipio de Caldas. Exactamente. Ya, esos taxis no tienen cupo. De va y los compra en cualquier agencia aquí, ¿sí o no? Usted compró su taxi y vea, aprovecho que aquí me lo dejan registrar. Nacho, lo registro en Caldas, ¿sí o no? Pero mire que de todas maneras las empresas que quedaron vinculadas a esos cupos son empresas que ya existen y que por lo tanto pues no van a, por ejemplo, si tienen 80 taxis de X empresa, sus 80 taxis van a entrar a ser parte de este cupo, o sea, que se le adquirió a Caldas. No vale los 30 o 40 millones que valga el carro, estoy de acuerdo, sino que pero lo cobran cuando en están 120. abriendo esa cantidad, no es para que Tax Poblado coja, entonces voy a coger 80 carros y los voy a llevar para Caldas. Y ya no van a estar Poblado, sino que van a estar trabajando solamente para Caldas. Es para que ingresen nuevos vehículos a complementar el servicio. Pero eso no está claro. Pero debe tener... Por eso no está claro, porque yo lo que entendería Vamos a tratar de comunicarnos con el alcalde a ver que son si nos cuatro, contesta. Yasmín, Son cinco cuatro. empresas
funcionan en Medellín. Sí. Y a la cabeza, o digamos que ¿cómo se llama eso? La matriz de esas 5 empresas es un conglomerado que ha ganado esa especie de licitación, si la podemos llamar así también, sí, para prestar el servicio en Caldas. Yo me imagino sí, que allá comienzan con otros taxis y allá me imagino que como ellos funcionan con cupos será para taxis que lleguen nuevos. Taxis sí, por eso, nuevos. el taxi tiene que salir de algún lado. Son y no sé, nuevos. porque ya estamos Son montándonos en sí, la película de cupos. No, ahí no hay cupos. Son Ay, sí hay cupo 140, nada. sí, claro, deben de Porque haber. usted lo cobra cuando usted ya va a vender el vehículo. De No, entrada, Nacho. No, ¿usted pero quién le la paga el cupo? adjudicación. Para poder municipio trabajar. no cobra cupos. No, Aquí nos nada. lo dijo nuestro especialista. El gobierno no puede cobrar por eso. Nada. La empresa. Vea, la empresa en este Pero caso. no, es que yo me compro un taxi, entonces de una vez voy y lo compro y entonces tengo que pagarle 80 millones de pesos al municipio. No, al municipio no, a quien tenga la empresa. En este caso, la Pero yo empresa. les voy a decir una cosa, paremos la discusión aquí, por favor, tráigame a un especialista y no vamos a especular. no, Nacho, es que no estamos no, es que eso está claro. Por favor, y con Queremos alguien hablar de un taxis poquito que de nos causa. explique. Alguien- Yo lo estoy diciendo con conocimiento de pero causa. tráigame a alguien que realmente me explique para que no especulemos. O sea, se lo digo porque yo he tenido taxis. Muy bien, Por eso se vamos lo a digo. hablar del nuevo director de la DIMAYOR. ¿Quién es? Y ya lo tenemos en línea, don Germán Ya lo Mendoza. tenemos, pues el nuevo director de la DIMAYOR es Jorge Enrique Vélez, quien hasta ahora era el director del Partido Cambio Radical y había estado también como superintendente de notariado y registro, estuvo encargado en la gobernación de La Guajira en un chicharrón grande que era el tema de corrupción que había allá, hasta amenazas de muerte se ganó, aquí nos lo contaba, y a él le queremos agradecer, doctor Jorge Enrique Vélez, por acompañarnos esta tarde. Bienvenido. Bueno, un saludo, Nacho, bueno, y a todos los de la mesa un saludo, por supuesto, a todos los televidentes, y pues obviamente, como lo dije hoy en la presentación, pues recordé también mi paso por Cromovisión como parte de mi hoja de vida que le presenté hoy a los presidentes de los 36 equipos. Óigame, doctor Jorge Enrique Vélez, usted es pero bien polifacético. Usted ha pasado por unos cargos de una responsabilidad bastante grande y ahora va a estar en uno que ha sido bastante cuestionado. ¿Por qué terminó usted en la DIMAYOR? Nacho, tú me conoces mucho y especialista por cosas de la vida. Yo estoy ahora de presidente de la comisión arbitral. Obviamente hemos hecho una transformación muy importante en esa comisión y a raíz pues, de la situación que ocurrió en la DIMAYOR, antes de irnos para el Mundial a Moscú, pues en Moscú empecé a conocer a todos los presidentes de los equipos. Muchos de ellos me manifestaron porque yo no Se fue. a la DIMAYOR, lo pensé bastante. Yo estaba acostumbrado a los chicharrones y dije, bueno, otro chicharrón más, pero la verdad a mí me ha gustado el fútbol toda la vida. Lo hemos jugado, Nacho, inclusive, entonces dije yo, esto es una gran oportunidad. Dije que sí, y no, yo no pensé que fuera tan difícil las elecciones. De verdad que es una elección bastante complicada, pero por fortuna recibí un gran apoyo en el día de hoy por parte de 24 de los presidentes de los fútbol profesionales, pero adicionalmente al final hubo unanimidad en mi elección y creo que eso me permite trabajar con ellos con mucha tranquilidad. Pero me queda una duda. Habló que usted es especialista en coger chicharrones. Hay ejecutivos en este país que les gusta meterse en esos asuntos. ¿Y cuáles son los chicharrones de la DIMAYOR? No, ya sabemos algunas problemáticas que tenemos, el tema de la crisis económica que tienen los equipos de fútbol. Hay que buscar, obviamente, unos nuevos ingresos. Viene todo el tema del contrato de televisión, pues obviamente viene la situación de los estadios, porque hay unos estadios que no cumplen con los requisitos y tendremos que hacer, obviamente, ser muy creativos en ese sentido. O sea que hay mucho trabajo, esto es toda una gerencia y obviamente habrá que ponerle toda la creatividad que hemos tenido en los diferentes cargos que hemos estado, Nacho, y todos ustedes. Nacho, el historial de Jorge es abogado, trabajó en Coordinadora, en Cosmovisión, secretario de Transportes y Tránsito de Medellín, secretario de Gobierno de Medellín, gerente de Estrella Automotriz, que es la distribuidora de Mercedes, senador de la República, superintendente de Notariado y Registro, asesor de la ONU para algunos asuntos, asesor de Ferrovías, asesor en tránsito de las alcaldías de Pereira y Bogotá, gobernador de La Guajira, presidente de Cambio Radical, columnista. Bueno, en fin, entiendo que hasta ha sido camarógrafo. Óigame, Jorge, usted le ha jalado a todo en la vida.
Pregúntele a Nacho. Yo sé esas historias. ¿Qué ve usted en el futuro cercano en la DIMAYOR? ¿Qué podemos esperar? No oigo bien, que está ahorita el retorno. ¿Qué podemos esperar de la DIMAYOR? ¿Qué podemos esperar del fútbol colombiano? Usted dice algunos equipos en crisis, pero a nivel de show y de equipos, usted ya se va a tener que ser hincha de todos, me imagino. ¿Qué podemos esperar de la DIMAYOR con su mandato? No. Trabajo las 24 horas, mucha creatividad, buscar salidas obviamente para que tengamos también una función social en el tema de todos los equipos de fútbol, pero también unos ingresos para que se puedan hacer grandes inversiones, tener de verdad unos estadios muy cómodos para que la gente realmente le dé ganas de volver a fútbol. Bueno, hay muchos temas que vamos a tener que desarrollar. Desde mañana mismo pues voy a empezar a trabajarlo en reuniones que haré pues con todos los funcionarios de la DIMAYOR y haré una visita a la gran mayoría de los clubes por todo el territorio nacional. Pues también quiero hablar con las juntas directivas de todos los equipos y quiero hablar con los presidentes para ver qué se les ocurre a ellos que deberíamos pensar, pero vamos a hacer trabajo de las 24 horas y eso va a dar resultados siempre. Bueno, doctor Vélez, cuidado, lo echan de la casa, porque ahora ya, pues, si trabajaba duro en semana, ya le va a tocar ir a los partidos sábados y domingo. Va a pasar por Dios, mejor dicho, 7 días de la semana en función del fútbol que no para. Así es, pero bueno, ya estoy acostumbrado a trabajar intensamente y por fortuna, pues, Nora, eso lo ha entendido, entonces no va a tener ninguna dificultad. Un abrazo muy especial. Y acuérdenos, aquí nos cogió la noche algún día, vamos a algún partidito bien chévere. Muchas gracias, hombre, por haber atendido nuestra llamada. Claro que sí, y también los visitaré allá personalmente para que oigamos a la gente y tengamos un contacto directo también con los ciudadanos. Listo, eso es un trato y me encanta tener aquí al presidente de la DIMAYOR algún día sentado en esta mesa hablando de fútbol. Claro, Nacho, ese cargo lo han ocupado en el pasado. El último venía de ser Jorge Perdomo, Ramón Yesurún, que es hoy el presidente de la federación, Luis Bedoya, que es quien está enredado con el tema de la FIFA Gates, Jorge Correa Pastrana, muy cercano a Millonarios, Alex Gorayev y León Londoño, que fue uno de los directivos principales no solo en el fútbol colombiano y en la federación, sino también en la FIFA. Doña Liliana, bienvenida, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, gracias. Yo estaba desesperado. ¿Por qué? Cuente a ver. ¿A qué hora llega Liliana? Vámonos rápido, porque noticias bastante importantes ha generado EPM. Lo primero, EPM UNE. Entonces van a resolver vender la participación en UNE. No, Nacho, vea, lo que pasa, le voy a contar qué fue lo que pasó. Resulta que se había mencionado que se iban a vender unas acciones. Cuando se citó a la rueda de prensa se estaba rumorando que era la participación que tenía EPM en UNE. Finalmente, cuando ingresó el gerente de la rueda de prensa, nos dice que lo que se va a vender son el 10% de las acciones que se tiene en ISA. Eso es una de las, diría yo que el gran negocio, ISA, y recuerde otro de los negocios bastante importantes que ha mencionado EPM que tiene, pero que ha sido muy criticado por algunos concejales, tiene que ver con Aguas de Antofagasta. Ese es otro de los activos que se va a vender, que se va a enajenar como tal. Pero empecemos. ¿Y cuánto pueden valer ese 10% de las acciones en ISA? Nacho, vea, se está hablando que lo que se va a vender de todas las acciones, contando ISA, contando Aguas de Antofagasta y contando otras pequeñas inversiones en el país, que lo mencionaba él, las pequeñas inversiones, él habla de cerca de 30.000 millones de pesos, más o menos, es decir, poco. Eso es poquito. Y se estaba calculando que del 10% que se tiene en ISA, eso se lo digo de forma extraoficial porque no fue una cifra muy exacta que entregaba el gerente, se habla que puede estar más o menos entre 1.5 billones de pesos, puede estar ese 10%. Recuerden que eso tiene que pasar primero por el Consejo de la Ciudad de Medellín, se tiene que aprobar en el Consejo, habrá que ver si se va a votar, porque recuerden que muchas veces este tipo de proyectos se votan es en bancada para evitar que algunos concejales voten unos a favor y otros en contra. Mencionaba el gerente que la idea, y que por ser un bien para precisamente el proyecto de Hidroituango y para tener una solvencia económica, que la gran mayoría de concejales voten a favor este proyecto. Pero venga, es que queda uno con una duda, José Fernando Gil. ¿Solvencia económica o tapar huecos con esta debacle de Hidroituango? Es la clara consecuencia del proyecto de Hidroituango, Nacho. Entonces ahí lo que estamos es tapando un hueco, como quien dice, eso métalo en el cajón de las pérdidas. O sea, sí, EPM, ya, entonces 1.5 billones, Martán, están necesitando 2 billones de caja.
En un principio hablaron de 3 billones de caja. En un comienzo se había hablado de 3 billones de pesos, pero según lo que explicaba el gerente ya no son 3 billones de pesos, lo que se había anunciado hace más o menos, eso fue en el mes de mayo, sino que estaría cercano entre los 3.5 y 4 billones de pesos en las acciones, es decir, más de lo que se había hablado inicialmente. Habrá que ver qué decisión se toma en el Consejo, Nacho, pero yo diría que eso es apoyado por la gran mayoría de concejales. Pero recuerde lo polémico que fue, por ejemplo, la enajenación del 50% de las acciones de UNE hace apenas unos años. ¿Y UNE está dando plata? Nacho, esas empresas... Por eso, queda la pregunta, esa hay que hacérsela. Es como la pregunta que nunca respondió EPM. ¿Quién mandó a tapar los túneles? Bueno, de eso, Nacho, le cuento que ellos dicen... ¿Cuál fue ese grupo? ¿De dónde salió esa decisión? ¿Qué dicen? No, le cuento que ellos ahorita mencionaban que ya se contrataron otros estudios que analicen como tal qué fue lo que pasó debido a que muchos medios de comunicación han preguntado y que la ciudadanía necesita algún tipo de explicación. Entonces habrá que ver, ellos dicen que esos estudios son contratados con unas firmas internacionales que se espera que estén listas más o menos en el mes de noviembre, diciembre, le calculan ellos. Pero nunca nos contestaron la pregunta, a todos los medios. No, señor. ¿De dónde, quién tomó la decisión de cerrar los túneles y un avión siempre tiene que tener contingencia, tiene que tener redundancia? EPM tenía que tener redundancia en los túneles. ¿Y qué van a responder los contratistas? ¿O solo va a responder EPM? ¿Solo va a responder la alcaldía? Siguen preguntas importantes ahí. Bueno, tristísimo, porque entonces a vender para tapar huecos. Qué pesar. Sí, señor. Y de eso es detrimento patrimonial, Nacho, lo que presentó en Hidroituango. Sí, y mencionaba Nacho, por ejemplo, con el negocio que se ha hecho con Antofagasta, el gerente mencionaba que fueron más o menos, si no estoy mal, cerca de 900 y pico millones de dólares, que se logró retornar ya 400 millones de dólares, que se espera que se retornen cerca de 600 millones de dólares con estas enajenaciones. Y también ellos hablaban de otro negocio que se llama Curulos, que ellos tienen, ese sí no sé qué tipo de participación, pero mencionaban tanto. ¿Dónde es ese? Ese no sé, Nacho, la Panamá, verdad, yo no lo había escuchado, tengo que buscar, ahorita lo miro y le cuento. Ellos mencionaban que de ambas se va a vender el 100%, o sea, se va a enajenar el 100%, lo mismo que ese 10% que se tiene en ISA. Habrá que ver, ya después de que sea aprobado por el Consejo, cómo se avanza para saber en cuánto se logra vender. Yo supongo, no sé, de pronto José sabe más, casi siempre lo hacen por un tema de subasta pública, pues no sé cómo será ahí, habrá que esperar. Es que se pudo haber vendido para haber invertido. Pero se vende para tapar huecos. Gracias a Dios, ahorrar. Gracias a Dios. Porque qué tal que no tuvieran esos activos para vender. La situación sería complicadísima. No debió haber pasado esto, ¿sí o no? Gracias a Dios estaba ese ahorrito ahí, pero por Dios, qué bueno haber vendido para invertir en, no sé, electrificación rural, en paneles solares, bueno, en fin, en otra cosa, o en bajarnos los servicios públicos que bien onerosos que están. Nacho, recuerde que dicen que los activos de EPM son cercanos a 62 billones de pesos. Una cifra bastante grande. Ese es un negocio, Nacho, ahorita que me preguntaba, parque eólico en Chile. Ese es el otro... Muy bonito, he visto las imágenes. O sea, que van a salir desde lo de Chile, Nacho. Sí. Van a salir de lo de Chile. Para pensarlo, ¿no? Pues sí, porque es una economía desarrollada, una economía del primer mundo en Latinoamérica. Es un país que nos lleva años luz a muchos países en América Latina. Bueno, nos vamos a ir de un país estable. Pero debe ser que esas inversiones no generan el retorno esperado. Cuando hacen ese tipo de cálculos, es que miren que quizás esas inversiones no pueden crecer tanto como otro tipo de inversiones que tiene la compañía. Pero es que el cálculo fue hecho más por la pérdida de Hidroituango. El cálculo no, total. Pero entonces vendemos, como me dice aquí Gabriel Ruiz, vendemos ISA y ISA genera utilidades. Y muchas utilidades. Y no vendemos UNE que ahí en la mirada, pues que de pronto no es una empresa que genere tanta utilidad. Mencionaba el gerente de EPM que más o menos anualmente ISA le traslada a EPM cerca de 60.000 millones de pesos. Él dice que es mucha la inversión que tiene EPM, pero que realmente
realmente el retorno, él lo mencionaba, no es tanto, según lo que él dice. E incluso muchas personas, recuerden que hay algunos concejales que están en oposición, que no les gusta, por ejemplo, el tema que se tenía con Chile, que ellos mencionan que eso puede ser empezar a privatizar EPM por ahí. Y otra cosa, Nacho, es que habían unas inversiones a futuro que se suponía que iba a ser EPM. Ellos dicen que esas inversiones se van a aplazar el 20%, no el 100% de esas inversiones, pero que se va a aplazar más o menos el 20%, no para hacerlo entre el año 2019 y 2020, sino para hacerlo más adelante, debido pues a la situación que se está presentando en este momento con Hidroituango. Y Nacho, frente a lo de uno, hay quienes sostienen que el negocio en su momento de vender ese 50%, eso no fue un buen negocio, eso fue un mal negocio. Sí, porque yo miro los balances y no es pues la gran rentabilidad que genere UNE, es una empresa... Pero ver su valorización, ver su futuro de negocio y demás, el negocio no fue bueno. Bueno, ese es el panorama que tenemos hoy con EPM, nuestra empresa insignia, nuestra empresa bandera de todos los antioqueños. Esperemos que pase esta tormenta, próximo gerente que estará en año y medio ya allá, la va a tener complicada, va a tener que ser una persona, va a tener que ser un nombramiento muy estratégico para el nuevo gerente de EPM, que no estoy echando al actual, pero en año y medio ya estamos con nuevo alcalde en la ciudad de Medellín. Nacho, y cuando se habla de inversiones futuras, diría uno que ahí se vería afectada el tema de inversión social. Uno de los proyectos que había presentado el alcalde de Medellín de llegar a, si no estoy mal, cerca de 600.000 hogares en las laderas de la ciudad, no recuerdo en ese momento la cifra, puede que me esté equivocando, de llegar a ciertos hogares en la ciudad de Medellín con el tema de acueducto y energía. Y hay algo que yo ahorita lo analizaba, no era el momento de pronto para preguntarlo, pero ¿qué va a pasar con la planta de Bello? O sea, son una cantidad de proyectos que se quedan ahí en... Vamos a ver quién nos responde. Nacho, y ese futuro de EPM lo despeja mucho el desenlace que al final tenga el proyecto de Hidroituango, el estado en el que esté el cuarto de máquinas. Entonces, en octubre, noviembre, en agosto, ya que en octubre, que no nos han dicho todavía ni para cuándo. Se supone que si hay unas pólizas que cubren gran parte de los daños, porque están vendiendo si hay unas pólizas. Otra gran pregunta. Pero eso lo mencionaban en la rueda de prensa, y es que esas pólizas tienen que esperar a que se hagan todas las investigaciones. Mientras que se hacen las investigaciones, EPM no se puede quedar parado con los trabajos. Necesita liquidez. Es por eso que, en pocas palabras, la explicación, diría yo, que se le da a que se tengan que vender esas acciones o enajenar esas acciones para poder tener liquidez. Esa pregunta se va a resolver, Duber, el día que sepamos quién mandó a cerrar esos túneles. Porque toda esta emergencia se da de cuenta de cerrar dos túneles y el único que tenían se derrumba. Se quedaron sin plan de contingencia. ¿Quién responde? Todavía no han hecho esa... Nacho, y muy triste que es obvio. Pues esto se vende, obtienen la plata, y si las pólizas llegan a responder, esa platica se va a volver de bolsillo. O sea, no creería yo tampoco, Nacho, pesimista, no, sí, es que todo hay que decirlo. No sea el ave negra de la mesa. Es una empresa... Bueno, me voy con la Universidad de Medellín. ¿Los vecinos se están quejando de qué? Las universidades de Medellín, Nacho. Son las universidades, pensé que era la Universidad de Medellín específicamente. Son las universidades de Medellín, porque le cuento que se ha registrado por parte de los estudiantes, de algunas de ellos, pues digamos que cierto temor a la hora de ingresar o de salir de los diferentes momentos de estos claustros. Por ejemplo, en la Universidad Nacional se han venido, pues ya los estudiantes se habían venido quejando antes, y pues desafortunadamente, por ejemplo, el último caso que se presentó fue el martes pasado, incluso donde las informaciones en diferentes medios de comunicación fue que hasta una estudiante fue ultrajada el martes pasado cerca al punto cero, que recordemos que es un punto cercano a la Universidad Nacional. Estudiantes de la Universidad de Antioquia, pues la verdad el decano dice que no se ha reportado absolutamente ningún caso, sin embargo siempre están como prestos a recibir cualquier comentario por parte de los estudiantes. Esto no solamente pasa en las universidades públicas, sino que también, por ejemplo, le cuento que en la Universidad de Medellín los estudiantes manifiestan que cuando salen de ahí para irse a la estación del Metro Plus, recordemos que está en el sector de los Alpes, pues sienten temor, porque al fin y al cabo todos ellos salen con computadores, tablets y celulares. La Universidad de Medellín. ¿Cuál es la más miedosa para no salir caminando?
La nacional. La nacional es la más miedosa. Sí, Nacho, yo Pero de tengo todas noticias formas, de cerquita de la Universidad de Medellín. está vetado hoy. Calmado. Es para que no se estigmatice pretendiendo decir que es únicamente eso está pasando en las universidades públicas. Por eso le cuento entonces, esto pasa en la Universidad de Medellín frente al temor de los estudiantes cerca a la estación a donde tienen que ir. En el CES, pues hace 10 meses también se presentó varios robos y atracos a algunos de los estudiantes. En la UPB no se ha reportado, la comunidad dice, y dentro de la universidad dice que la comunidad está muy pendiente de lo que es este sector, porque incluso entre ellos mismos se cuidan. Pues digamos que la reacción de la ciudadanía es estar muy pendientes, pero los estudiantes manifiestan que tranquilos no están. ¿Qué dice el ministro de Medio Ambiente? Bueno, le da como parte de tranquilidad. Él se llama Luis Gilberto Murillo, el ministro de Medio Ambiente del país. Le da un parte de tranquilidad a las diferentes corporaciones autónomas regionales. La preocupación que tenían estas corporaciones autónomas regionales se basa en la aprobación o en el visto bueno que da el presidente Juan Manuel Santos a la ley de páramos y a la ley de cambio climático. ¿Qué manifestaban las corporaciones? Que iban con estas leyes iban a tener una reducción de sus presupuestos para los mantenimientos, para los desarrollos, digamos que de investigación que se estaban llevando en las diferentes regiones. Lo que manifiesta el ministro, es que no van a tener como una reducción, antes lo contrario, que va a haber un aumento, un incremento como para estas labores que desempeñan cada centro autónomo regional a través del Fondo Nacional Ambiental, que fue lo que se creó, creando así una mesa técnica para, digamos, analizar las diferentes medidas que van a tomar a nivel nacional en materia ambiental. Me parece como muy diplomático ese ministro, porque la semana entrante habrá nuevo presidente y no, qué pena, recortemos aquí, recortemos acá, las finanzas no están dando. Según lo que él manifestó en Aquitania, en una localidad de, creo que es el municipio de Guarne, este fin de semana, era precisamente eso, que en la ley tanto de páramos como en la ley de cambio climático estaba casi que asegurado que no iban a tocar los recursos que se le daban anteriormente a las... Volvamos a Caldas, Liliana, una niña. Sí, señor, no sé, creo que Duber ayer lo alcanzó a tocar acá en el programa, pero hoy el ICBF, en pocas palabras, rechaza la muerte de una menor, una bebé, diría yo bebé porque 3 años, está todavía muy chiquita, que murió en el hospital de Caldas, que llegó sin signos vitales. El ICBF rechaza esto que está pasando con los menores y hace un fuerte llamado de atención, Nacho, precisamente a los padres de familia, específicamente a las mamás. Dice la directora del ICBF Regional Antioquia que las mamás no deben poner por encima a sus parejas sentimentales, a los padrastros, porque en pocas palabras esto es lo que está pasando más que todo en el departamento de Antioquia, donde se han venido presentando ciertos casos. Ellos dicen que por día se reciben cerca de 78 denuncias diario. ¿Se acuerda que le traje ese dato hace poco? Sí, señor. Impresionante. 11.000 denuncias en lo que va corrido del año se ha recibido sobre el tema del maltrato y violencia sexual contra menores de edad. No paran los accidentes en la avenida de Las Palmas. Yo no entiendo qué es lo que está pasando con esta vía tan importante. Esperemos que esto se mitigue con la entrada en operación del túnel, pero es que todos los días, hoy por ejemplo captamos estas imágenes, el camioncito que venía bajando, no sé si por exceso de velocidad o qué le pasó, se encunetó, o estos famosos palitos que ponen ahí en la mitad. He visto personas ahí bastante enredadas, esto fue ahora en la tarde. Después del mediodía el camión se volteó. ¿Será bajando, que eso subiendo, bajando? Es que la curva es bien pronunciada. Sí, esa curva arriba. Pero perdóneme, esos palitos que les dio por poner ahí, yo no he podido entender si desde que tenemos estos palitos hay más accidentes o menos accidentes. Esto pasa continuamente. Lili, le cuento que Duber nos trajo pelotones. ¿Sí? Sí. Y eso, y bastantes pelotones. En última, son entre 35 y 50. 40. 35 y 40. Usted me va a traer 35 y 40, usted me va a traer 2 pelotones y medio de policías a la ciudad de Medellín. Sí, señor. Resulta que durante el tema de Feria de Flores, precisamente por ese evento... no más para eso. Sí, no más para eso. No, o sea, la Comuna 13 necesitando fuerza pública. Pero para la Comuna 13 vienen 127. Esta semana además que llegaron nuevos. Eso lo anunció la semana anterior. Continuamente, que vienen tantos policías, que vienen tantos, y a los 6 meses otra vez que vienen más. Medellín debería estar pues con 1 millón de policías, y entonces se los traen y se los llevan rápido otra vez.
los eso es prestan. como jugando ajedrez, entonces los prestan. traen de Barranquilla, de Bogotá traen otro poquito, de Cali traen Después vuelven y se los estos llevan. son para la Feria de las Flores. Esto es precisamente para la Feria de las Flores, que va del 3 al 12 de agosto, Nacho. Recuerden que muchas veces se han presentado alteraciones del orden público, más que todo en esos eventos donde se realizan los tablados, los grandes conciertos. Entonces, para tener un tema de seguridad durante la Feria de las Flores, se van a traer esos 1000 uniformados. Solamente Feria de Flores. ¿1000 o 100? 1000. Ah, bueno. Bastanticos. Basta, no, entonces sí trajo muchos pelotones. Sí. Pero son muchos eventos, Le ganaron, Nacho. usted Casi traía 20 800, pelotones. ¿sí o no? Sí, Y son usted, muchos eventos. ah, sí. Son 18. son más de 400 eventos que va a tener la ciudad. No, está bien, no, sí. no hay que reforzar. Pico y placa, ¿quién va a tener? Pues le cuento, Nacho, que a partir de mañana va a empezar el pico y placa para los taxistas, para que estén pilas con eso, porque no solamente va a ser en Envigado, sino que también va a ser en Itagüí. O sea, Aquí pero lo estamos viendo. viene no nuevo, sino la rotación. La rotación Ah, eso sí, es a ya. partir de mañana. A partir de mañana para Para los taxis. taxis. Aquí lo estamos viendo. Este es en la ciudad de Medellín. Los carros ya cambiaron. Y también, no, El No, 6, cambian Nacho. el a partir 6. del Ah, 6. muy Pero bien. O sea, el lunes. para no confundir a los televidentes, recuerden, mañana empiezan es los taxis. Ojo, también aquí en Medellín y también en Envigado para que lo tengan presente. Todo el área Y- metropolitana, Lino. Exactamente, y recuerden que estos primeros días es semana pedagógica, pero que a partir del 8 de agosto pues iba a tener infracción y va a ser de 15 salarios mínimos legales vigentes. La semana entrante, para no confundirlos, les contamos pues que va a ser para particulares. Esos robos se vienen presentando desde hace 20 años y apenas le paran bolas a la Universidad Nacional. Toda la había escuchado yo que Sí, la de trabajan, que da Antioquia miedo. también. Me dicen que los del ITM por aquí Ay, también, eso sí mejor que se dicho, quejan, Juan Nacho. Diego me Sí. dice, vaya al ITM, que las personas que tienen que bajar caminando ITM, hasta el Colegio centro, Mayor. a cualquier hora lo Qué pesado. atracan, No, Nacho, es mejor que si dicho. uno baja desde el Qué ITM pesado. hasta el centro, eso es largo. Pero es que le Pero toca, hay mucha gente que gente le le gusta. toca, Bueno, peligrosito. bueno, otro muerto más en Belén para sumarle a toda esta tragedia que estamos viviendo en la ciudad. Nacho, otro muerto más, no. Otros dos muertos más. Perdóneme, cuente. Miren, Nacho, y para contarle la información de estos dos homicidios que se presentaron el día de ayer, le voy a mostrar una imagen porque en las últimas horas nosotros en exclusiva conocimos un documento que se está manejando al interior de la policía donde se advierte que allí los grupos delincuenciales de la Comuna 13, especialmente el de La Torre, estaría tratando de incursionar allí en el sector de Belén Aguas Frías en compañía del Combo de los Conejos y la banda de Robledo. Resulta que estos grupos tienen planeado, o según el informe que conocen las autoridades, este grupo estaría haciendo movimiento de hombres y haciendo movimiento también de armas de fuego allí en una zona rural que conecta precisamente a Comuna 13 con Belén para atacar al combo de Betania y de Aguas Frías para tomar control territorial de este sector. Por eso, Nacho, ayer en horas de la tarde alcanzamos a registrar que se presentaba una balacera precisamente entre Comuna 13 y Belén Aguas Frías. Ya les vamos a mostrar el video allí. Ustedes pueden ver, vamos, si nos dejan escuchar un poco el ambiente. Se escucha allí un balacera con fusil, no es cualquier Son pistolita ráfagas de ni nada, largo son alcance. ráfagas de fusil. Triste, como nos conmovió la televidente que nos llamó la semana pasada, Sí, el viernes. Y horrible, esta es la sí. verdad, eso es lo que pasa. Bala porque Entonces, sí, bala porque no. Esta balacera dejó Ni una salga al persona balcón, muerta. mejor dicho. Esa balacera, Nacho, dejó una persona muerta allí en el sector de Aguas Frías, pero horas después, allí también cerca de Aguas Frías, se presentó otro homicidio. Una persona al interior de un vehículo se movilizaba en un carro y pues llegaron en una motocicleta y le dispararon. Se presentaron estos dos homicidios de esas personas en horas de la tarde-noche allí en el sector de Belén. ¿Cuándo será que pedimos en extradición a esos carteles de los fabricantes de armas de Estados Unidos y de tantos países del mundo? Esos sí que son mafiosos y venden armas para todo el mundo. Aquí mientras más cogen, más armas entran. Y esos señores tranquilitos sentados en su escritorio. En muchas partes del mundo, aquí no pasa nada, vendámosles armas a los tercermundistas para que se maten. Buen aire en Amagá.
Van a empezar a medirlo, Nacho, porque es que Corantioquia empezó a analizar o a implementar el proyecto de monitoreo de la calidad de aire en este municipio con la instalación de una estación precisamente para analizar las partículas de aire o de contaminación que tiene este municipio. Con este serían ya varios los municipios que están como en la jurisdicción de Corantioquia, como Yarumal, Caucasia, Fredonia, Santa Bárbara y San Pedro de los Milagros. En los próximos días se estaría iniciando también una estación de monitoreo en Titiribí, Caramanta, Vegachí, Don Mantías, Liborina, Olaya y Segovia. Bueno, Julián, ¿usted qué tiene para contarme? Porque a Liliana todavía le tengo como 2 preguntitas importantes hoy. Bueno, Nacho, pues primero quisiera contarle que el personero de Murindó está denunciando que cerca de 140 personas que al parecer parecían ser militares, paramilitares, estarían haciendo unas reuniones en el cementerio de este lugar para concretar la muerte de este personero. Pero dice el gobernador también que contrató un grupo especializado que estuvo haciendo algunas inspecciones en la noche, que estuvo haciendo algunos registros con equipos personalizados, equipos especiales, y que no se logró evidenciar ninguna presencia de estas personas. Entonces el gobernador de Antioquia fue muy reiterativo y lo trató como un mentiroso, aparte porque también había dicho hacía poco que su casa había sido atacada y fueron a verificar y la casa de él está en perfecto estado. Dice que al parecer hasta sería una de las mejores de Murindó. Entonces ahí está ese tema que está en investigaciones, porque también dijo el gobernador que se sentía un poco mal porque un periódico de la localidad lo confirmó, y aparte Petro también dice que él estaría detrás de estas reuniones. Aparte de eso, ¿cómo así? ¿Está acusando? Está diciendo Petro. Petro está acusando al gobernador de Antioquia. Que estaría pues en realidad detrás de estas organizaciones que están realizando. Osado. Osado. Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Listo. Y aparte de eso, pues volviendo a la Comuna 13, para no dejarla a un lado con el tema de criminalidad, los taxistas están denunciando que no pueden subir allá. Están diciendo que no pueden hacer carreras en las partes altas, que son Belencito, estos sectores que pues en donde más se está viendo los enfrentamientos. Dicen que los están atracando, los están extorsionando y les están prohibiendo pues como la llegada hasta allá. Que eso parece una ciudad dentro de otra. Sí, señor. ¿Sí o no? Parece otro país, con sus normas, con sus leyes, con, mejor dicho. Pero sería, bueno, otro detallito que nos contaste temprano, Julián, era la acusación de que estaban haciendo inteligencia a otros combos en taxis, y que esa sería la razón por la cual les prohíben subir. Entonces que se van taxis y como no saben si son taxistas de verdad o son los de otros combos, mejor no suban. Una ciudad dentro de otra. Liliana, hablemos de cosas positivas, por ejemplo, el horario del metro, ¿desde cuándo va a ser ampliado y en qué fechas? Sí, señor. Vea, le cuento que el Metro de Medellín, uniéndose también a todas las actividades que se van a realizar durante la Feria de las Flores, decidió modificar su horario. Va a ser hasta las 12 de la noche, el viernes 3, que es el día del concierto inaugural. Próximo viernes. Este viernes. Y el 10 de agosto, y el próximo sábado 4 y 11 de agosto va a estar hasta las 12 de la noche prestando como tal su servicio. Y también el Cable Arví, que normalmente no presta servicio los días lunes, durante Feria de Flores va a prestar servicio el día lunes. Don Carlos Ariel Ramírez, Nacho, es que quedó lo referente a la Secretaría de Tránsito de Envigado en Las Palmas, ya que los jueves a las 9:30 hay carreras de autos subiendo Palmas y se reúnen en vía Las Palmas, sí, y ahí sí no ve usted choques. Y todos los días. Y todos los días, y ahí sí usted no ve choques, pero usted se pone a mirar el cotidiano y es carro chocado, volcado. No estoy defendiendo eso. Estamos en mora de construirle la famosa pista que quería el gobernador, el autódromo, pues, para que no utilicen estas vías para hacer esto. El riesgo es altísimo. Ay, Nacho, pero no estoy de acuerdo. Pero todo lo que estamos viendo es de gente del común que se choca todo el día. Aquí lo vamos a publicar y se va a acordar de esto que estamos hablando. Van a construir eso y aún así los piques se van a seguir dando en la vía Las Palmas, y como ya también lo están cogiendo en la vía El Escobedo. En Bogotá hacen unos por la noche en las avenidas en Bogotá, lo hemos visto por videos pavorosos, y yo creo que eso es goma de todo el mundo, horroroso, Nacho, me parece. Los hacen en industriales acá al frente de Bancolombia. Sí, y en el puente de la 4 Sur también. La 4 Sur es... En la autopista Medellín, mejor dicho, por todos todos aquí al frente, ustedes cuando van aquí al parqueadero también hacen piques. Bueno, Liliana, por último, entonces,
todo este cuento de Space, se tumbaron el edificio, entonces alguien llegó y puso una malla y entonces como que amplió el lotecito de él. ¿Qué es todo lo que está pasando y como tan extraño Nacho, con este vea. edificio? ¿Ese lote en manos de quién quedó? ¿Eso a quién pertenece? El lote de Space. Sí. Lote de Space es de los propietarios de Space. Y de la Eso alcaldía. está Y en de la manos del alcaldía. agente liquidador de Space. Muy Lo bien. que pasa Y de es la que... alcaldía, imagínense, pues, o sea, Sí. la alcaldía que entró, mejor dicho, no tiene nada. mira Y ahí. entonces, Sí, recuerda que ayer Lina nos comentaba el lío en el que estaba metido el Contralor de Antioquia, que además está suspendido 10 meses por la Procuraduría por irregularidades en la información que entregó en su hoja de vida. Resulta que él tiene un apartamento al lado del lote del edificio Space. Resulta que dice la administración municipal que cuando empezó todo el escándalo, que por las mallas que se pusieron, y no es poquito, 400 metros, menciona la administración municipal, ellos aducen o más bien afirman que pusieron esa malla porque se estaban presentando problemas en la seguridad. edificación de seguridad y demás. Resulta que la administración municipal envió ayer una comisión para analizar la situación y ya se está pensando en qué tipo de sanciones tendría como tal el Contralor del Departamento de Antioquia por haber puesto eso. Dicen en la administración municipal que él debe saber que eso es ilegal. O sea que ya se analizarán qué tipo de sanciones se van a poner, si son económicas o qué va a pasar ahí. ¿y por qué Nacho, no hace pero- lo mismo con todas las vías? ¿Se acuerdan la historia que les conté de la reserva que hay de metros al lado y lado? Imagínate. ¿Cuándo será que? Ahí sí, por Dios, Sí, no. bien, mejor dicho. Nacho, pero bueno, importante que se haya empezado por No, ahí. esa está bien. ¿Y Sí. cuándo el resto de las vías? ¿Cuándo? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que está en el Alto de Palmas? Que todo eso pertenece al gobierno y todo ese caserío. Por eso es que valen las obras, se duplican o se triplican. Ahí sí no está el gobierno, ahí sí no están investigando. Señores, Sí, nadie. me lo dijeron a mí Nacho, es de que muy le fuentes dejamos- muy confiables. lastimosamente, digo yo, por ejemplo, el ferrocarril de Antioquia, en problemas se va a ver cuando se empiece a construir con todos esos predios. empieza Y la así acción. ha pasado con el cable de Picacho, Tiene se ha pasado con relaciones una de cantidad tutela de por el obras. derecho a la vivienda, que es lo que tiene. Don Germán, usted que no, Exacto. porque ya sí estoy No, cogidísimo Nacho, anoche. con respecto a la información del cierre pues el señor ya quitó la malla. Pero aparte de eso se encontraron con que no era solo él, sino que otro El vecino, vecino. porque es que hay dos casas, también habían cortado árboles y lo que habían hecho era Se corrieron un poquito. Se tomaron Para un la manguita, pedacito, para Ellos ya, hacer lo, un ellos ya lo barbecue. quitaron, pero habían cortado árboles y lo que hasta sembrado otras cosas y ha hecho el cerramiento para el disfrute de los propietarios de esas dos viviendas, el Contralor 1 y el otro vecino. Ya ellos lo quitaron con el escándalo, por supuesto, del liquidador. En la anoche quitaron la malla y ahora lo que sí toca es que se analice qué sanciones, como dice Liliana, son las que merecen estos personajes, porque sanciones tiene que haber. Y el señor Pero Contralor eso no de es, Antioquia, eso no es como intento de robo. eso es que... Apropiación. Sí. No, por eso, ¿usted qué está haciendo? Tanto Robándole un sí. terreno y eso no está Pero permitido. lo grave, Nacho, es el Corriendo el personaje. Mire, digamos que yo... gallina No es el lo acto, pone, ¿no? Es quien lo hace, porque yo, por ejemplo, como Sí, ciudadano, de sí. pronto no sepa que no sé qué, que no lo puede hacer, aunque debería saberlo. Pero es que el Contralor Inmerso en de tantos escándalos Antioquia, para que acabar de debe ser el rematar. que dé ejemplo, porque es un ente de Ventaja. control, haciendo cosas que no debe hacer. Ahí está el Y problema. es como lo que dice Liliana, está inmerso en diferentes, digamos que problemas o cosas. Cirugías poco estéticas en el Hospital La María. No, El pero- doctorado que no era. Documentación falsa. Pongan y a ahorita ese esto no. y Cercas póngame al corridas. vecino. Usted compró una casa y tenía el lindero hasta cierto punto. Exactamente. Aquí a papaya cogida, entonces no, aprovechemos que esto no van a dar cuenta y corro. Sea el Contralor, sea una persona del común, sea Dube, sea Nacho López. Eso es robar. Eso es robar. Sí, señor. Y deberían ser capturados y cogidos y de una vez, por Dios. Pero no pasa nada, en este país no pasa nada. Qué cosa tan impresionante con la justicia. Bueno, ya me desahogué. Vuelvo enseguida. A petición de ustedes, Cómpralo TV presenta Estado, Política y Economía en Colombia, Capitalismo Burocrático y Gangsteril, el libro del doctor Gilberto Tobón desde 65.000 pesos más envío. Venta asistida en el 311-675-1484, pago contra entrega en más de 300 municipios y domicilios en todo el país. Cómpralo TV, buen precio, fácil y seguro.
Les tengo una recomendación. El doctor Oscar Darío Ríos Ospina, especialista en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, asesora, reclama y hace efectivos sus derechos en pensiones de vejez, pensiones de invalidez y pensiones de sobrevivientes. Llame y pida su cita en Medellín en el 511-3763, en Río Negro en el 531-2173 y también en Pereira y Bogotá. Más información en guiajurídicaenpensiones.com. Ana, le tengo la información. Señor. Y a Germán Mendoza también. Cuénteme. Gracias a nuestros televidentes, a don Oscar Darío Restrepo, se lo agradezco mucho. Artículo 261, usurpación de tierras, modificado por el artículo 9, ley 1453 del 2011. El que para apropiarse en todo o en parte de bien inmueble o para derivar provecho de él destruya, altera o suprima los mojones o señales que fijen sus linderos o los cambia de sitio, incurrirá en prisión de 48 a 54 meses y multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales. Nacho, ¿será que Y eso no las va a pruebas pasar? están, Germán. No, pues Lo más triste, las fotos de eso está ahí. Y la denuncia del Nacho. liquidador. Nacho, ¿eso le irá a pasar al del IGAC? Pregunto yo, pues no sé. Ay, por Dios. Corrió el lindero. Bueno, Tony Vitola. Usted es actor de cine. Porque No. ese es puro nombre de actor de cine. Sí, señor. Tony Vitola presenta. Tiene el nombre parecido a Tony Motola, que es el esposo de una cantante mexicana. Talía. Tony Vitola es venezolano. Colombo venezolano, tengo las dos nacionalidades. Colombo venezolano. Oiga, por ahí Diosdado Cabello decía, no, es que tranquilos, todos los que se están yendo para Colombia son los colombo venezolanos. O sea, son los colombianos que estamos devolviendo para Colombia. Se está volviendo como tema ya de la opinión pública, pues sabemos que están ingresando muchos venezolanos a Colombia en busca de oportunidades, en busca de tratar de vivir mejor. Pero ya estamos viendo también delincuencia. ¿Qué está pasando desde su óptica y usted por qué conoce el tema? Bueno, fíjate, primeramente, buenas tardes, gracias por la invitación a este espacio y un saludo a todas las personas que nos están observando. Sí, efectivamente, como tú lo estás comentando, está llegando una oleada migratoria bastante fuerte hacia Colombia de venezolanos. Hoy se estima que hay más de 1 millón de venezolanos aquí en el país. El gobierno colombiano ha identificado 870.000 venezolanos, ¿no? Pero por ahí pasaron hace ratos. Pero por ahí pasó hace rato porque, claro, ellos, por ejemplo, no están tomando en cuenta dentro de los 870.000 que están los irregulares, que se censaron, los que tienen visa y cédula de extranjería, los que están en calidad de turista o los que entraron por zonas verdes. Pero también está, fuera de estos 870.000, también están los colombianos retornados, porque en Venezuela se estima que desde los años 50, 60, 70, llegaron alrededor 3 millones de colombianos a nuestro país y muchos de ellos se están regresando. Y los hijos de los colombianos, como en mi caso, que yo pude tramitar la nacionalidad colombiana. Hoy se estima que han llegado a Colombia 300.000 colombianos y colombo-venezolanos aquí al país y por ende pueden haber fácilmente más de 1 millón de venezolanos aquí. Con el respecto al tema de la delincuencia, nosotros estuvimos en conversación hace unas semanas con la Policía Metropolitana aquí del Valle de Aburrá, tocando ese tema. Ellos nos comentaron que en este año han reportado 10 casos de venezolanos que han cometido hurtos o violencia intrafamiliar en el centro de Medellín. ¿Cuántos casos? 10. Poquitos. 10 casos. Sí, poquitos para la cantidad, para la cantidad que hay. Sí. Que hay en Medellín. Pensé sí, que el son dato poquitos. era mucho más alto. Antes son pocos registrados por la policía. Sí, son pocos registrados por la policía, pero nosotros siempre hemos dejado claro que no podemos respaldar este tipo de acciones ilegales o que repercuten en un tema negativo a la comunidad venezolana y a la situación de Colombia aquí en este momento, ¿no? José, le tengo el dato. Dígamelo, ¿Cuántos ceros le Nacho. van a quitar a los billetes? Aquí, 5. 5. Yo tenía por aquí mi billetico. Bueno, enseguida lo busco. Venga, yo le llamo. 5. Aquí está. Este es un billete de esos, pues que no tenía muchos ceros. Un billete venezolano que en la actualidad esto no ¿Es de vale. cuánto? No vale un ¿De peso. Esto vale en 50? cuenta. De Esto, 50. esto no vale absolutamente nada. No, y así sea Adivine 50.000. qué, José. ¿Cuántos ceros? 5. ¿Cuánto tiempo cree usted que se demora en recuperarlos? En recuperar a los 5 ceros, al volumen de inflación de ese país. No, por ahí que 2 meses. Se dice que en 10 meses vuelve y recupera esa cantidad de ceros.
Sí. Van de imprimir millones de billetes y gástese un dineral imprimiendo porque esto vale. Esto no lo hace gratis, pues el gobierno, no, vení, poneme a imprimir, no. Esto es una tela de algodón, las tintas, los niveles de seguridad, esto vale, cada billetico. Pues ya tomamos la decisión, quitémosle cero, ¿sí o no? Porque ya esto está volviendo inmanejable, pero resulta que en 10 meses otra vez están con todos los mismos ceros por la inflación. Sí, y recordar que ya hace unos años le habían quitado 3 ceros a la moneda, entonces ya van 8 ceros contando estos 5 ceros. De hecho, según el Fondo Monetario Internacional, se estima que este año la inflación en Venezuela va a llegar a 1.000.000%. Solo 2 países en la historia han llegado a esta inflación, que son Zimbabue hace 10 años, más o menos en el 2008, y Hungría en el año 45 después de la posguerra. Entonces, estos días les traigo el billetico de Zimbabue, a ver si saben leerlo. Yo tengo un billete de esos. Es más, quiero conseguir billetes venezolanos. Habrá que coleccionarlos porque van a ser unos billetes tan efímeros que pues, eso no es tenerlos a los que nos gusta coleccionar billetes, pero eso igualmente nunca va a valer nada porque se van a emitir tantos millones de billetes que no van a valer nada. Oiga, Nacho, 8 ceros y 1 millón tiene 6 ceros. Imagínese, sí, por ahí pasó. No. ¿Cómo ustedes están haciendo una sociedad o ustedes están haciendo una agremiación de venezolanos o cómo se llama eso? ¿Cómo le diría uno? Una comunidad de venezolanos para ayudarse entre ustedes. ¿Cómo está funcionando eso y aquí en Medellín cómo lo están haciendo? Bueno, fíjate, desde hace varios años ya se venía en conversación con la comunidad venezolana que llegó hace 10, 15 años aquí a Colombia de establecer una organización más o menos parecida como a la colonia italiana o la colonia portuguesa que hay en Venezuela, que están muy bien organizados. Entonces se consolida el año pasado, ¿no? Cuando se reactiva la comunidad venezolana aquí en Colombia a través de las protestas que se llevaron a cabo en Venezuela, que nosotros también las canalizamos aquí con actividades en respaldo a la lucha que están llevando los venezolanos allá en nuestro país. Es por eso que llevamos a cabo la Colonia de Venezolanos en Colombia. Es una organización que tiene figura jurídica. Actualmente la junta directiva está en Medellín, pero ya hemos venido abriendo seccionales en otros departamentos. Ya tenemos nuestro equipo que es Colbenz Boyacá y tenemos nuestro equipo Colbenz Nariño y ya también lo estamos organizando en Bogotá. Y bueno, la Colonia de Venezolanos en Colombia es la organización que se ha encargado de velar por el bienestar de los venezolanos aquí en Colombia. Permítame un momentico. Germán, dígame si estoy equivocado. Usted y yo cuando hacíamos la anterior versión de este programa invitamos a muchos venezolanos. Estoy hablando hace 2, 3 años. Y veíamos que estaba llegando a Colombia mucho profesional en muchas áreas, ¿sí o no? Pero ahora la cosa cambió, es como la sensación. ¿Qué tipo de venezolano está llegando en la actualidad? Hace 3, 4 años muchos profesionales teníamos aquí sentados, gente muy querida. Ya llegamos a tener como a 6 ahí. Sí, mucho venezolano profesional que no tenían oportunidades y esos son los que pegaron primero a decir, uy, aquí la cosa no va para bien, vámonos de una vez. Fueron los que fueron para Panamá, Miami, Venezuela, Argentina, bueno, y todos esos que tenían preparación. Pero ¿cuál es el venezolano que está llegando en la actualidad? Me conmueve mucho, los veo por allí vendiendo arepas con el letrerito Somos Venezolanos. En los buses. Siempre orgullosos con su cachucha de Venezuela, me encanta, con todas sus estrellitas y la bandera. Y con el acento inconfundible. Sí, Tony Vitola, nuestro actor venezolano más famoso. ¿Quiénes son los venezolanos que están llegando hoy a Colombia o al resto del mundo? Si nos ponemos a revisar las distintas oleadas migratorias venezolanas que han llegado aquí a Colombia, la primera fue desde el año 2002, cuando hubo un paro petrolero en Venezuela, que también se llevó a cabo el golpe de Estado. Ahí entró una primera oleada migratoria que era más que todo un venezolano empresario, con un capital económico importante, que vino a invertir aquí a Colombia. Hoy en día ya tienen sus emprendimientos, sus negocios, sus empresas y ya están establecidos aquí en el país. La segunda oleada migratoria que entró fue después del año 2014, cuando se llevaron a cabo las protestas en Venezuela, que dejaron un saldo de más de 43 muertos, cientos de heridos. Y ahí entró un venezolano desde el 2014 como hasta el 2016, 17, mediados, un venezolano en su mayoría, por no generalizar, clase media, profesional, un venezolano que vendía sus inmuebles, sus activos en Venezuela y le daba para el tipo de cambio en ese momento sobrevivir los primeros meses aquí en el país. Hoy esa segunda oleada migratoria, muchos de ellos están trabajando en sus profesiones, muchos no, y la mayoría tiene el permiso especial de permanencia, el PEP que otorgó el gobierno colombiano en 2 oportunidades. Pero hoy está entrando un venezolano distinto, en su mayoría un venezolano que entra sin pasaporte por la complicación de tramitar el pasaporte en Venezuela, entonces entran de manera irregular aquí al país y ya a primera instancia
están desprotegidos, están más vulnerables aquí en el país porque no pueden acceder a la seguridad social. ¿Hace cuánto usted no va a Venezuela? Desde hace año y medio. Hace año y medio, Germán. Año y medio. ¿Usted por qué no me ayuda con la pregunta que usted y yo nos hacemos frecuentemente? ¿Cuál sería? O sea, supuestamente ya no hay de qué, no hay nada que hacer. Ah, no hay sí, nada. sí, sí. Transmítame usted esa pregunta. Siempre, Tony, tenemos aquí una inquietud. Sabemos que ha llegado mucha gente, pero digamos que no salió todo el mundo de Venezuela. Y con esas cifras que nos muestran todos los días de la inflación, de que no hay nada que comer, y entonces siempre nos preguntamos la gente entonces de qué vive allá. ¿Cómo está si no tienen, si no ganan nada, si la moneda está desvalorizada, devaluada, si el ingreso es mínimo y no hay que comer, porque no está ese país solo. Si una hamburguesa cuesta más de un mínimo. Sí, ¿de qué vive la gente que está allá? Supuestamente no hay industria, lo único que contrata es el Estado. Hay 5 millones de empleados estatales. Sí, no, está bien, pero el resto de la gente, no hay industria, no hay comercio, no hay nada. ¿De qué vive la gente? Bueno, fíjate, por eso es que hoy Venezuela presenta los índices de pobreza que tiene. Hoy hay 94% de pobreza en Venezuela. Venezuela pasó a ser el país más pobre de Latinoamérica, incluso por encima de Haití. Hay 65% de personas en pobreza ya extrema y ya muchas personas, a raíz de la cantidad de venezolanos que han salido del país, hoy se estima que más o menos 4.5 a 4.7 millones de venezolanos han salido de Venezuela. Es una población Entonces, muchos alta. ya viven de las remesas de los familiares. Bueno, eso sí es lo que más ha crecido, sí tenía ese informe, pero entonces, ¿de qué se vive en Venezuela? No, la O sea, realidad yo llego a Caracas y voy a buscar trabajo y es imposible. La realidad es que tú hoy vas a Venezuela y la mayoría de las personas que ves, que supongamos que la veías con 80, 90 kilos, las ves con 10, 15, 20, kilos menos. O sea, eso es normal. Se me va para Hoy la Venezuela, realidad es que el para venezolano está pasando hambre. Venezuela tiene que 31 millones de habitantes. 31 millones, 33 millones. 33. O sea, que ya más tiene del 10% 27. de la población se está yendo, por Dios. Eso es altísimo. Tony, una pregunta. Las personas que trabajan con el Estado, ¿es cierto que reciben, digamos, que mejores condiciones que el resto? No, es falso. Lo que pasa es que también depende del tipo de nivel con el que trabajas en el gobierno. No es lo mismo trabajar en el primer anillo o ser familiar del primer anillo o los llamados enchufados que le dicen en Venezuela, que son las personas que se lucran directamente con el gobierno a través de las divisas y esto. Pero ya el contratado base, empleado normal, sí está pasando hambre. La realidad es que está pasando hambre y a muchos de ellos los obligan a ir a las marchas, a votar a favor Pero los que del siguen gobierno. estar, como diríamos aquí en Colombia, muy enmermelados o muy hintados, sí es la fuerza pública. La fuerza militar. Y militares y Militar, policía, sí. ¿o no? A eso les tienen que pagar bien, Esos sí ¿o no? están enchufados. Sí, claro. Los generales Hay y un los de montón alto de rango. generales. Pero la realidad es que hoy muchas de las cárceles venezolanas están llenas de militares de rangos bajos que se han sublevado y los han apresado porque también hay militares que incluso están pasando hambre de rango mucho más bajo. Pero Tony, yo ¿cuál tengo es la una- situación que están viviendo ustedes, por lo menos en la ciudad de Medellín? A mí me preocupa una información que entregaba precisamente la personería hace 2 o 3 días, que mencionaba sobre el tema de salud y precisamente muchos venezolanos que están llegando a la ciudad con problemas de salud, entre ellos mencionaban el tema de cáncer y el tema de VIH. ¿Qué información tienen ustedes frente a eso? Sí, fíjate, volviendo al tema de la tercera oleada migratoria que estaba comentando, como muchos de estos venezolanos están entrando sin pasaporte, entonces no pueden tramitar una visa aquí en el país o no pudieron obtener el permiso especial de permanencia, entonces por ende no pueden entrar a la seguridad social a través del régimen contributivo o subsidiado aquí en el país, entonces están sin seguro de salud aquí en el país y por la situación en Venezuela, por la falta de jeringuilla, porque los hospitales están vacíos, porque los médicos no les están pagando, etcétera, etcétera, por la crisis. Están llegando muchos venezolanos también en una situación en el tema de salud bastante delicada. Aquí en el departamento de Antioquia este año han atendido a alrededor de 680 venezolanos en situación de urgencia, porque el lineamiento que se está manejando el gobierno colombiano para con los venezolanos irregulares es que deben atenderlos en situación de urgencia, ¿no? Llámese parto, llámese me intoxiqué o me atropellaron, etcétera. Pero también muchos venezolanos que están llegando con cáncer, con difteria, también ha llegado un brote de difteria. Hace unos meses llegaron 2 niños con sarampión también, entonces ahí actuamos con la Secretaría de Salud para que esos niños los vacunaran, pero la realidad es que están llegando hoy un venezolano muy desprotegido, muy vulnerable también por el tipo de cambio que se está manejando entre Son bolívar seres y humanos peso. absolutamente desconsolados, o sea, gente que no tiene ninguna oportunidad en Venezuela. Sí, gente Los que no tiene ninguna oportunidad en Venezuela. Incluso fíjate que ha llegado hasta tal punto esta situación que aquí a Medellín han llegado personas que se vienen caminando desde Cúcuta, 4 o 5 días caminando Yo no le desde creo. Cúcuta
y llegan a Medellín o llegan a Bogotá u otro departamento. Tony, por la situación de salud, de pronto hay algún, no sé si tengan ustedes la cifra de venezolanos que de pronto mueran en el territorio antioqueño precisamente por esa prestación del servicio de salud, porque muchos se quejan y dicen que no los atienden, o porque llegan con enfermedades ya tan avanzadas precisamente porque no les prestan el servicio en Venezuela y llegan y ya de pronto con esas enfermedades tan avanzadas mueren en el territorio. Bueno, la cifra como tal no la manejamos de cuántas personas han fallecido por estas causas, pero sí hace poco se presentó una persona que falleció porque ya tenía un cáncer terminal, pero la realidad es que hoy el tema de salud obviamente no es solamente complicado para los venezolanos, también entendemos, y ese es el mensaje que nosotros siempre le decimos a los venezolanos, es que también tienen que entender que están llegando a un país con unas complejidades. En el caso de Medellín hay 25.000 personas en situación de calle, 12% de tasa de desempleo, hay mucho trabajo informal, el tema de la salud es muy delicado para los colombianos. Sí, no llegan al paraíso. Sí, a ningún país van a llegar al paraíso. Y pues, ese es un mensaje que nosotros que... siempre le queremos decir a los venezolanos, ¿no? Que también Tony, es entender el contexto por el que se está pasando aquí en Colombia. Hay una duda, usted que lo veo que conoce bien del tema. ¿Por qué en Venezuela no se volvió a marchar? O sea, tuvimos todas estas grandes marchas y fueron seguidas. ¿Fueron cuántos meses, hermano? Fueron mucho tiempo, ¿sí o no? ¿Será que no hay alientos para salir a la calle? 100 y pico de muertos, y los estudiantes estaban, y los jóvenes al principio montan y después desmontan. Eso es lo que dice toda la teoría. Mira lo que está pasando en Nicaragua. Lo montaron y después lo desmontan. ¿Por qué no se volvieron a ver marchas en Venezuela? Fíjate, el año pasado, como todos sabemos, llevaron a cabo unas protestas durante 4 meses en Venezuela que dejaron el saldo de más de 140 muertos, 20.000 heridos, muchos detenidos. Pero el punto de inflexión, por lo menos el año pasado, que enfrió las cosas, fue cuando se realizó la consulta popular en Venezuela, el famoso plebiscito, que también se hizo a nivel internacional. En el caso de aquí de Antioquia, salimos a votar 12.000 personas, pero no se canalizó políticamente de la mejor manera por parte de la oposición, no, también entendiendo que habían actores de la oposición que están jugando a otras acciones, no a las demandas que estaba exigiendo el pueblo para ese momento. Y ya a través de la constituyente que la implementaron y que la oposición dejó que se implementara, la gente como que se enfrió también. Entonces, al no haber una conducción política en las marchas... O sea, no hay oposición fuerte en Venezuela. No, hoy la realidad es que hoy la oposición está totalmente dividida. El gobierno, la dictadura, porque hay que llamarlo como es, la dictadura ha jugado en todos estos años a seleccionar su posición. La realidad es que hoy los que hemos sido frontales en contra de la dictadura están presos, o muchos como yo que estamos en el exilio. Que hablaba mucho, muy fuerte? Enrique Capril. No, el otro. No, el que estaba en el Congreso. No, el que era alcalde. Henry. El que fue presidente de la Asamblea. Ese era muy templado y ese hablaba muy duro. Henry Alup. Sí, pero él nunca estuvo de acuerdo con las protestas en la calle. Muy bien. Que todos fueron los partidos. Nacho, y recuerdo... Hoy el dictador Maduro sale a decir que en 2 años, con las medidas que están tomando aproximadamente, pueden recuperar la economía y que podrán volver a ser el país boyante que en algún momento fueron. Que eso requiere un tiempo y que estima que sean 2 años. ¿Creen ustedes que en 2 años ustedes puedan retornar a Venezuela y comenzar desde cero, pero de manera positiva, sumando? No. Hoy el 99% de los venezolanos que han salido del país están conscientes de que para que haya un cambio económico y social en el país tiene que haber un cambio de gobierno. Eso estamos nosotros totalmente conscientes de que suceda eso. Ya sí se tienen que implementar medidas económicas bastante drásticas que no va a arreglar la situación en 2 años. Eso ya sería un tema más de mediano plazo, y ya el tema social sí es mucho más delicado porque se estima que en Venezuela se han perdido 3 generaciones a raíz de esta situación. Entonces ya es un cambio que tiene que llevarse con mucho más tiempo. Ya me tienen el nombre. Henry Ramos Alup. Ese señor hablaba templado. Ese señor sí se ponía bravo. Nacho. Lo que pasa es que están haciendo unas cuentas y pienso yo que están bien equivocados. Están haciendo cuentas en 2 años con un incremento del petróleo bastante generoso, que el precio del barril llegue a unos precios altos. Pero resulta que la producción venezolana, que está alrededor de 1.300.000 barriles o algo así, que está caída y no han hecho reconversión tecnológica, entonces están eso. Y resulta que el 1.300.000 ya tienen empeñados un porcentaje muy alto con mucho China, más de la mitad. con Irán, con Rusia, no sé con qué países, ya lo tienen. O sea, tienen que pagar con petróleo. Entonces, es decir, produzco, pero no recibo caja, sino que se me tiene que ir. Está esperando eso. Y lo otro, muy osado decir la mentira al dictador Maduro, como usted dice,
en 2 años, ¿quién recupera No, la una industria de un economía. país? ¿Quién recupera Y además eso? porque Lo es que que- pasa es que y además vuelven porque a tener analizas- sembrados. Es una mentira. Y Son además- promesas que se hicieron desde que comenzó el gobierno de Y todavía hay Chávez. gente comiendo cuento de eso. No, y aparte porque hay analistas que nos lo han dicho acá en la mesa, que la situación para que vuelva y se recupere Venezuela es más o menos 30 años. Sí, tú tocaste un tema importante, ¿no? Que es el tema de la producción petrolera. Sabemos que Venezuela es un país netamente que depende netamente del petróleo, un 96% del PIB. Para ponerte un ejemplo, en el año 98, cuando llega el gobierno de Hugo Chávez Frías, la producción de petróleo era 3.6 millones de barriles de petróleo. Hoy el país produce 1.3 millones y eso quiere decir que el país ha tenido un retroceso de 60 años en la producción petrolera y decir que en 2 años se va a recuperar es totalmente Usted utópico. me habló de 3 olas, oleadas. Generaciones. Sí, de 3, migración. ¿sí o no? Me habló de la tercera. ¿Cuándo viene la cuarta? ¿Y cuál sería la cuarta? Sí. ¿A causa de qué? Yo creo que la cuarta ya está comenzando, ¿no? Cuando estamos viendo ya venezolanos que se vienen caminando desde Cúcuta hasta Medellín, venezolanos que ya están llegando con enfermedades muy delicadas. O sea, estamos entrando en una cuarta que va a ser mucho más poderosa. Sí, que yo creo que sí, yo creo que va a ser mucho más ¿Cuál es el poderosa. país hacia donde más emigran los venezolanos? En Latinoamérica, Colombia, pero... O sea, por la cercanía, por la cercanía. ¿Brasil no tanto o sí? No, Brasil no tanto, más que todo ¿Por qué? Chile, Perú y Selva. Argentina. ¿Por el idioma o por qué? Porque es que Brasil también lo tienen ahí Pero pegado. Pero selva, la hay frontera, un Nacho, no es tan muy asequible. selvático. La selva, en Sí, cambio, Colombia es tiene mejor El esta, Paso, es directo. Cúcuta. Y el idioma más Y que La todo, Guajira Chile también. más que todo está yendo un venezolano profesional, ¿no? Porque como sabemos, la educación en Chile es bastante cara, entonces hay medianamente un déficit de profesionales en Chile que con muchos venezolanos que han llegado ya han cubierto ese déficit, ¿no? Entonces por eso muchos venezolanos optan por Chile. Hoy en las fronteras colombo-venezolanas se estima que 4.700 venezolanos están entrando a Colombia sin regresarse a Venezuela, porque... Diarios. Pero no todos se están quedando aquí en Colombia, también eso es país de paso. muchos van de paso. Hay que hacer una pregunta obligada antes de darle paso a Germán con toda la información noticiosa y es, ¿cómo se sienten los venezolanos en Colombia? Hasta hace poco pienso yo que se sentían muy bien tratados. Sí, el colombiano por lo general es amable en ese sentido. En la actualidad ha cambiado y los han estigmatizado a ustedes los venezolanos. Lo que pasa es que también depende de las regiones, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de la comunidad venezolana, de cómo lo están viviendo en la frontera o en la costa o en Bogotá o aquí en Medellín. Aquí la comunidad venezolana en Medellín se ha sentido respaldada, ha sentido que el país ha sido muy condescendiente con la situación que están pasando los venezolanos aquí. Ya así los brotes de xenofobia se han visto más que todo en la frontera o en las zonas como por ejemplo el Departamento Atlántico, pero claro, también entender que la realidad venezolana en la frontera es muy distinta a la de Medellín, ¿no? Entonces, pero en términos generales, por lo menos aquí en el departamento de Antioquia, el venezolano se ha sentido cómodo aquí. Y yo creo, Nacho, que la confrontación de pronto que ha habido de gobierno a gobierno, Colombia, Venezuela, en algún momento llega a tocar mucho más los que están en la frontera, porque recordemos cuando tantos colombianos fueron expulsados, que los sacaron y que tuvieron que abandonar el territorio. Yo creo que la gente no olvida tanto eso. Quizás ese no es el sentir de los venezolanos de a pie, pero como lo hizo Maduro, pues la gente no olvida mucho ese tipo de cosas y de pronto los llevan más a que sientan un poco más de no servirle a los venezolanos. Tengo una información de esas de corredor, que me la dijeron en estos días, y es que la mano de obra en el campo, pues en Colombia está escaseando considerablemente. Y en algunas zonas es recolectores de venezolana. café, de gulupa, de cantidades. Pues me contaban que en el oriente ya hay grupos de venezolanos que están dispuestos a trabajar en el agro, sin tener conocimiento, pero están trabajando por al menos tener así sea un jornal digno, ¿sí? Con el que medio podrán sobrevivir. ¿Será que se nos va a llegar toda esta mano de obra a reemplazar todo el agro que en Colombia ya no tenemos que... Pues, o sea, Pues que sí, Que se han ido al sector pero- minero y a las vías de pero- cuarta generación, Nacho, que pocón de cuarta generación le Pero cuento, si según los me dicen. venezolanos han de dinamizar el campo, qué bueno.
Sí, no, a mí no me choca, no, me parece bueno. Sí. Porque hay mucha gente lo que pasó con los latinoamericanos en Estados Unidos, entraron a hacer trabajo que ellos ya no querían hacer. Sí. Y no solamente el campo, o sea, usted va ahorita a cualquier sitio donde quiere tomarse un café, algo, digamos así, con la familia, un helado, y se encuentra que las personas que lo están atendiendo son venezolanos. A muchos restaurantes. Me atendió uno y yo le pregunté, ¿usted dónde es? Me dice, venezolano, pero llevo aquí más de 25 años. Y yo, bueno, no, tranquilo, no se preocupe, señor. Sí. Nacho, que se viva eso y que se dinamice, como dice Germán, es positivo. La cuestión es que tampoco lo hagan para explotarlos, que lo hagan bajo las garantías que deben ser, con salud, porque son unos salarios que son indignos, no estoy de acuerdo con eso, sí, por Dios, explotación por la necesidad, por Dios, esclavitud humana en esta época. Así es. No ser solidario con un país vecino, que es que acaso se lo buscaron, o en su momento se lo buscaron porque votaron por el que no era, pero bueno. No, y ellos fueron solidarios con nosotros. Lo que no podemos olvidar es la cantidad de colombianos que en una época estuvieron allá viviendo, que eran muchos también. Mucha gente que fue recibida con los brazos abiertos. Sí. Estamos hablando de millones de colombianos. ¿Qué profesión tiene Tony? En Colombia. Yo soy economista, pero yo me desempeño como consultor político. Muy bien. ¿Está trabajando en la actualidad? Sí, de hecho, con dos personas, un amigo que es concejal venezolano, perseguido político, y una amiga politóloga, fundamos una consultora política que se encarga de asesoramiento a candidatos en temas electorales, formación política. Y ¿Candidatos venezolanos? ¿Venezolanos o acá? Venezolanos, pero están acá en Medellín. No, pero ¿a quién asesoran? ¿Candidatos de dónde? De aquí de Colombia. Ah, yo, de Colombia. No tiene trabajo para todo el tiempo. Porque aquí hay elecciones cada 15 días, ¿sí o no? Prepárese, porque, vea, le tengo un dato. José Fernando Gil lo tiene, para que se quede usted brava, que peló hoy conmigo. No, yo no me peleé. Cuéntemele usted, José Fernando Gil, el dato que me dio usted de los posibles precandidatos. No, pero ya lo había usted no me lo dijo esta mañana en la reunión que tuvimos. ¿Cuántos? Pero es que tengo muchas cosas en la cabeza. Solo Centro Democrático, Germán Mendoza, hay 27 posibles precandidatos. Ahí ¿Para tiene qué? para la alcaldía. A la alcaldía. En Medellín. En Medellín. El José Fernando me va a hacer el listado. Eso se lo vamos a mostrar, Tony. Le deseo muchos éxitos, en verdad, de todo corazón. Y los venezolanos buenos son más, así como los colombianos. Los colombianos buenos somos más. Que esos poquitos no nos amilanen, por Dios. Están haciendo mucha bulla, pero los buenos vamos a tener que hacer mucha más bulla. Muchas gracias por habernos acompañado. No, agradecidos con ustedes por la invitación y bueno, estaremos en contacto para cualquier cosa. Germán nos tiene más información a continuación. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Mucha atención, en alerta máxima se encuentran las autoridades en la zona de Belén, en la ciudad de Medellín. Un documento de inteligencia revela que varios combos delincuenciales estarían movilizando armas y hombres para atacar a otras bandas delincuenciales. Las autoridades que prestan el servicio en el sector de Belén y la Comuna 13 se encuentran en máxima alerta al conocer un informe de inteligencia que habla de una posible incursión de miembros de la banda delincuencial La Torre de la Comuna 13, que estaría pensando en tomar control territorial de algunas plazas de vicio de Belén, Aguas Frías. Si así saben de antemano cuáles son los corredores de armas, cuáles son los corredores por donde se mueven las tropas de los criminales o los hombres o los miembros de estos grupos criminales y no han sido capaces de neutralizarlo, hay una falencia total. Segundo, muestra lo irresponsable, la falta de criterio y la falta de profesionalismo. La pregunta es, si se tiene ese informe, ¿por qué no se ha actuado sobre ese informe? ¿Están esperando a que se presente una masacre en Betania? ¿A que se presente una masacre en La Agonía? ¿A que se presente una masacre en el Plan del Che, o en el Coco, en alguna de esas zonas, o en la misma Aguas Frías, o en el Belencito Corazón, o en alguno de esos sectores? Aquí hay que pedirle a la policía, pongámosle más seriedad al tema. Según este documento, la banda delincuencial La Torre, en compañía de Los Conejos y la banda de Robledo, estarían moviendo hombres y armas hacia el sector de El Hueco, con el ánimo de atacar miembros de la banda delincuencial de Betania y Aguas Frías para tomar el control territorial de esta zona. Dos hechos violentos se registraron en las últimas horas en el sector de Aguas Frías en Medellín. Enfrentamientos entre combos delincuenciales dejaron como resultado una persona muerta.
Horas más tarde, en el mismo sector, se registró otro homicidio. De la tarde, una situación en la que un individuo muere por arma de fuego en el sector de Belén Aguafrías, en la parte más alta, en el sector conocido como La Loma, en el sector conocido como el Morro, Morro Corazón. Y también tenemos una situación en donde en el sector de Belén se presenta un homicidio por arma de fuego, en el que unos sujetos de motocicleta pues se acercan a un individuo que se encontraba en un vehículo, ocasionándole la muerte, proponiéndole unos disparos. Son 3 hechos que están en investigación por parte de las autoridades, el primero ya con capturado y los segundos, digamos, como un escenario de investigación por parte del CTI y de la SIGIN. Los conductores de taxi no pueden subir a los barrios altos de la Comuna 13 de Medellín. Aparte de los atracos, dicen los taxistas, combos delincuenciales les prohibieron subir porque aparentemente otras bandas están haciendo inteligencia en taxi. Algunos conductores de taxi que prestan el servicio a la Comuna 13 indicaron que debido a los constantes atracos y las amenazas por parte de algunas bandas delincuenciales, optaron por regular el transporte hasta esta zona de la ciudad. Me acaban de atracar en San Javier La Loma. Pues dicen que uno no puede subir por allá, que ya estamos advertidos todos los taxistas para que sepan. Las autoridades indicaron que ya tienen conocimiento de la situación, pero que en la zona no existe ninguna restricción para estos vehículos. Los taxistas se están moviendo con libertad en la Comuna 13. Precisamente durante estos paros ellos fueron los que supieron el servicio de transporte. Frente a eso, si hay algún caso en particular, estamos dispuestos a recibir la información para atenderla directamente y para trabajar ese tipo de casos. La comunicación con ellos también ha sido directa, teniendo en cuenta que tenemos una reunión con los gremios de taxistas donde estamos hablando con cada uno de sus directivos y atendiendo sus requerimientos de manera específica. Los conductores de taxi le hicieron un llamado a las autoridades para que evalúen la estrategia de seguridad que se está implementando con este gremio, pues según ellos se sienten desprotegidos y no quieren afectar el servicio de la comunidad. En el municipio de Turbo, en Antioquia, las autoridades capturaron a un delincuente conocido con el alias de Papa. Este hombre está acusado de atacar el pasado sábado en esa localidad a un agente de la policía y a su pequeño hijo de 2 años. Ambos están en grave estado debido a las heridas que recibieron. En las últimas horas fue capturado Jesús Alberto Palacios Orjuela, alias Papa, quien sería presunto responsable de haber disparado contra un menor de 2 años y su papá, cuando estos se movilizaban en una motocicleta el pasado sábado por el municipio de Turbo. El uniformado recibe un impacto en la cara, en el cuello y en la mano, propinados con arma de fuego, y el menor recibe un impacto en su cabeza. En este momento están recibiendo atención médica en el hospital de Apartadó, con un pronóstico restringido, relativamente están estables. Según las autoridades, este atentado se habría producido porque días antes el uniformado habría hecho una importante captura. Este mismo uniformado logra la captura días anteriores de un delincuente de Clan del Golfo que se encontraba extorsionando, se le incauta un arma de fuego 9 milímetros, infortunadamente pues se dejó en libertad porque no es un peligro para la sociedad, pero sí fue capturado con un arma de uso privativo de la fuerza pública. Tanto el uniformado como el menor se encuentran en un centro asistencial en delicado estado de salud. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más Cosmovisión Noticias. La Administración Municipal de Medellín envió una comisión para verificar el cerramiento con malla de parte del terreno donde estaba ubicado el edificio Space en Medellín. Según algunas fuentes, el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, habría ordenado este cerramiento. La esposa del contralor, a través de una carta, dijo que lo hicieron por motivos de seguridad. Antes de nosotros llegar al gobierno, inclusive había un compromiso del gobierno nacional con aportar hasta 80.000 millones de pesos para el Metrocable Picacho. Todavía tenemos unos días para que se cumpla esa promesa. Así le he escrito yo al ministro de Hacienda, justamente recordándole ese compromiso y que esperamos que esos recursos lleguen a la ciudad. Esos recursos ya los pusimos nosotros porque es necesario avanzar en el Metrocable Picacho. Va a ser una realidad. Se cierra la terminal de transportes de El Dorado en el municipio de Envigado. Todo hace parte de la recuperación del espacio público en esa localidad del sur del Valle de Aburrá. La alcaldía de Envigado cerró la conocida terminal de transporte El Dorado
con el fin de empezar a recuperar el espacio público de este municipio. Hoy se recuperó espacio público ubicado en lo que se denomina terminal de transportes. Es un proceso que se ha venido socializando desde hace más de un año. Allá se encontraban varias empresas de transporte y desde hace un año aproximadamente, un poco más, se les ha ido socializando y notificando oportunamente esa recuperación del espacio público. Fueron aproximadamente 10.000 metros cuadrados en los que 8 empresas privadas de transporte estaban ubicadas hace más de 20 años. Allá en la terminal existían 8 empresas, Santras, Otrames, Servicentro y unas empresas de taxi, también una cooperativa de acarreos, y básicamente todo era pues relacionado directamente con el tema de transporte. Por el momento no se ha confirmado qué obra o proyecto se realizará en esta zona. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el municipio de Itagüí firmaron un convenio para atender a los niños de los centros de desarrollo infantil de esa localidad. Serán 1.000 los niños beneficiados con este convenio. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Itagüí firmaron un convenio para la articulación con recursos físicos, técnicos, administrativos y económicos en la atención integral de aproximadamente 1.000 niños de este municipio. Al firmar este convenio le daremos la oportunidad a 1.000 niños de Itagüí de tener mejores condiciones en cuanto a un buen transporte, a un buen uniforme, una gran alimentación y un acompañamiento técnico bien importante para buscar de esta manera su mejor formación y que en el futuro tengan muy buenas oportunidades. Este convenio garantizará los derechos para los niños y niñas brindando educación, alimentación, transporte, uniforme y fortalecimiento psicosocial y en salud. Una inversión muy importante de alrededor en esos 3 meses de 1.800 millones y haremos otras vigencias futuras hasta diciembre del 2019 por un valor cercano a los 8.000 millones de pesos. Esta nueva alianza beneficiará a 600 niños y niñas en el Centro de Desarrollo Infantil Cerro de las Luces, 270 en el Centro de Desarrollo Infantil La Gloria y 120 en el Centro de Desarrollo Infantil Pedregal. Primer año de la EPS Medimás. A pesar de las críticas de los usuarios, las directivas de esta EPS aseguran que han pagado 3,5 billones de pesos a los prestadores de servicios de salud. También dicen que se han consolidado en la prestación de servicio en 520 municipios del país. Bueno, un año de operación donde hemos prestado 52 millones de servicios de atención en salud. Hemos pagado a la red prestadora de servicios 3,5 billones de pesos. Hemos consolidado la operación en 520 municipios, tenemos una red consolidada de baja, mediana y alta complejidad y es un avance importante en la operación. Nosotros venimos siendo monitoreados, reportamos mensualmente a la Superintendencia Nacional de Salud los avances con base en los indicadores que la Supersalud nos ha dispuesto y el ejercicio viene dándose en la dinámica del plan de trabajo y con la medida de vigilancia especial que fue, digamos, ampliada hasta mayo del 2019, sin duda Medimás EPS cumplirá a cabalidad con lo dispuesto. Hacemos una nueva pausa, pero en segundo regresamos con toda la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Abrazo gigante para todos y bienvenidos a la información deportiva en Cosmovisión Noticias. Empezamos con los temas de los centroamericanos y del Caribe. La reina Katherine Ibargüen sigue siendo la sensación en el atletismo. Desafortunadamente, las medallas que ella obtuvo y las que se espera que tenga para el día de mañana no le alcanzarán a Colombia para rebasar ni a Cuba ni a México, quienes ya se posesionan en el 1-2 de esta competencia. La negra de oro volvió a brillar. Katherine Ibargüen se colgó la medalla de oro en salto largo, pero en esta ocasión fue su tierra natal quien la vio instalarse en lo más alto del podium. Con una distancia de 6 metros 83 centímetros, la antioqueña arrolló en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, superando a Ellen Mayone con un registro de 6.52 y a Elizabeth Félix con 6.45. Ahora Katherine buscará en el salto triple una nueva presea dorada para la delegación colombiana, que marcha en el tercer lugar del medallero general. La campeona olímpica espera superar la barrera de los 15 metros ante su gente, y así alcanzar el 8º triunfo de la temporada en las dos modalidades de salto. Y mucha atención porque la DIMAYOR tiene nuevo presidente, es antioqueño, es de la Casa de Cosmovisión y por supuesto también de Acor Antioquia. Jorge Vélez será el hombre encargado de regular todo lo que tiene que ver con el fútbol profesional colombiano. La DIMAYOR ya tiene el reemplazo de Jorge Perdomo,
Con 24 votos a favor, fue elegido Jorge Enrique Vélez para tomar las riendas del máximo rector del fútbol colombiano. El antioqueño, que ha tenido un amplio recorrido por el panorama político del país, como superintendente de notario y registro, gobernador encargado de La Guajira, entre otros, ahora asumirá un nuevo reto, esta vez como dirigente deportivo. Vélez hacía parte de la comisión arbitral de la federación, para pasar a dirigir los destinos del fútbol nacional y reemplazar al cuestionado Jorge Perdomo. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. Gracias a todos ustedes por su compañía. Les deseamos una feliz noche.